Nuestros amigos acababan de terminar con el torneo del poder. Siendo los ganadores, pedirían la reconstrucción de los 12 universos. Todos estaban felices porque después de todo, las cosas habían salido bien. Incluso para Freezer, quien fue revivido por orden de Bills. Antes de que todos se marcharan, los Reyes del Todo llamarían a Goku para hablar con él a solas. «No puedo creerlo, espero que no meta la pata», diría Bills aterrado. «Quizás quieren otro torneo del poder», diría Whis. «¡No digas eso!», diría Bills aterrado. «En cuanto el señor Goku termine de hablar con Zeno-sama podrán irse», diría Daishinkan. «Espero no tengan prisa». «Para nada, podemos esperar», diría Whis. «¿No es cierto, señor Bills?» «Sí, por supuesto», diría Bills. Mientras tanto, ambos Zeno-samas estaban con Goku y los guardianes. Señor Goku, ahora que todo terminó, ya no hace falta que sigas con esta farsa, diría un Zeno-sama. Sí, ya sabemos tu secreto, diría el otro Zeno-sama. ¿De qué están hablando?, preguntaría Goku. ¡No te hagas el tonto!, dirían ambos Zeno-samas. De verdad que no lo entiendo, diría Goku. Ambos Zeno-samas se observarían entre sí. Pensarían que Goku se estaba pasando de listo, pero se darían cuenta de que no. ¡Goku, somos tus hermanos!, diría un Zeno-sama. ¡Sí, somos tus hermanos!, diría el otro Zeno-sama. ¿Qué?, diría Goku confundido. ¿Es como una especie de juego o algo parecido?, diría Goku. ¡Goku!, dirían ambos Zeno-samas molestos. Daishinkan llegaría enseguida, ya que había notado el malestar en los Reyes del Todo. ¿Acaso sucede algo?, diría Daishinkan. Goku dice que no es nuestro hermano, dirían ambos Zeno-samas. Oh, quizás perdió la memoria, diría Daishinkan. ¿Qué memoria? Mi nombre es Goku. Nací como Kakaroto, hijo de Bardock y Gine. Soy un Saiyajin criado en la Tierra, diría Goku. Claro, en esta forma física, diría Daishinkan. ¿Forma física?, diría Goku. Oh, creo que de verdad no lo recuerda, diría Daishinkan. Siento que están tratando de quererme decir algo, diría Goku. Te estamos diciendo que somos hermanos, dirían ambos Zeno-samas. Permítame, diría Daishinkan. Daishinkan colocaría su mano en la frente de Goku. No entiendo a qué se refieren con eso de que, decía Goku, hasta que en un momento pondría sus ojos en blanco. Goku gritaría liberando una gran cantidad de energía. Nuestros amigos lo escucharían desde las gradas. Temían que algo le hubiese pasado a Goku. ¿Acaso algo le está pasando a papá?, diría Gohan desconcertado. No lo creo. Si Zeno-sama se enoja con él directamente lo habría desaparecido, diría Whis. Solo espero que no haya metido la pata, diría Bills. Daishinkan se presentaría ante nuestros amigos. Pueden retirarse, diría Daishinkan. Pero Goku no vendrá con nosotros, diría Krillin. Krillin, no cuestiones al supremo sacerdote, diría Bills furioso. Oh, no hay problema. Es solo una pregunta, diría Daishinkan. No se preocupen por él. Tenemos que resolver unos temas. Kakaroto de alguna manera lo va a arruinar todo, diría Vegeta. Nuestros amigos regresarían al universo 7. Freezer iría con su ejército, mientras que todos los demás se reunirían en la Corporación Cápsula. Bulma estaba preocupada por no ver a Goku. Vegeta, ¿dónde está Goku?, diría Bulma. Se tuvo que quedar, diría Vegeta. Espera, ¿acaso le pasó algo a mi Goku?, diría Milk. No le pasó nada y si le pasó no es mi problema, diría Vegeta. No estén molestando. No lo entiendo, diría Milk. Tranquila, de seguro estará bien, diría Bulma. Señor Bills, ¿qué cree que esté pasando?, diría el Kaioshin. No lo sé, pero algo me dice que todo será un caos a partir de ahora, diría Bills. Bills observaría a Whis sospechando de algo. ¿Acaso sabes algo de lo que está pasando?, preguntaría Bills. Le juro que esta vez no sé nada, diría Whis. Por otro lado, Goku acababa de despertar. Estaba mareado y confundido por todo lo que había pasado. ¡Cielos! No me siento nada bien, diría Goku. Señor Goku, al fin despierta, diría Daishinkan. No puede ser, ya lo recordé, diría Goku. De verdad había perdido la memoria, diría un Zeno-sama. Sí, de verdad perdió la memoria, diría el otro Zeno-sama. No puedo creerlo, son ustedes, diría Goku emocionado. Goku abrazaría a los Zeno-samas. Estaba muy contento de tenerlos de vuelta. Oigan, ¿qué fue lo que pasó?, preguntaría Goku. ¿Por qué tengo otra vida? No recuerdo haber muerto o algo por el estilo. Pasaron cosas, diría un Zeno-sama. Sí, pasaron cosas, diría el otro Zeno-sama. Pero no lo entiendo, diría Goku. Todo fue en la segunda generación de la existencia, diría un Zeno-sama. Dijimos que destruimos 6 universos, pero fue mentira. Desaparecieron en la batalla de los dioses, diría el otro Zeno-sama. Es cierto, hay cosas que aún estoy recordando, diría Goku. Pero ¿cómo pasó lo de la destrucción de los universos del 13 al 18? Yamoshi, diría Zeno-sama. No puede ser, tiene que ser una broma, diría Goku. Goku se tocaría el cuerpo, no lo podía creer. Pensar que ahora soy un Saiyajin.
Yamoshi fue el primer Saiyajin que existió. De alguna manera soy su descendiente, diría Goku. Señor Goku, su majestad ha decidido hablarlo con usted, ya que por sí solo ha manifestado el Ultra Instinto, por lo que estaría más que listo para asumir sus responsabilidades como antes, diría Daishinkan. Claro, es mi deber después de todo, diría Goku. Volveré a ser el guerrero que protegía el equilibrio de todos los universos. En realidad queremos otra cosa. Diría un Senosama. Sí, queremos otra cosa. Diría el otro Senosama. No lo entiendo, diría Goku. Hemos pensado seriamente el destino de los universos y consideramos darles una oportunidad a los universos caídos, diría Daishinkan. Por ello, reviviremos a los universos del 13 al 18, pero usted deberá de ser el rey del todo de esos universos. ¿Qué? ¿Por qué yo? Diría Goku. Porque yo no quiero. Diría un Senosama. Sí, yo tampoco quiero. Diría el otro Senosama. No sean así, si son dos. Diría Goku. Antes era uno solo para todo. ¡Pero queremos jugar! Dirían ambos Senosamas. De todas maneras quedaría todo muy dividido y necesitaría mi propio supremo sacerdote, diría Goku. Por eso no hay problema, diría Daishinkan. De todas maneras, estos cambios no serán ahora. Tenemos que esperar que las superesferas del dragón regresen. Bueno, me haré cargo entonces, diría Goku. Pero necesito ponerme a tono. Después de todo, estoy muy lejos del poder que solía tener. Oh, por supuesto. Pero tiene que guardar el secreto, diría Daishinkan. Aún no se lo puede decir a nadie. Vamos, ¿qué haré cuando llegue el momento de irme? Diría Goku. Ambos Senosamas se observarían entre sí, mientras pensaban en algo. Bien, no digas nada a nadie, diría un Senosama. Pero solo puedes decirles a Whis y Bills. El resto no lo tiene que saber, diría el otro Senosama. ¿Por qué no? Si deberemos de estar comunicados en un futuro para nuestras reuniones, diría Goku. Digamos que es algo así como asuntos políticos, diría Daishinkan. Si llegan a saberlo ahora, podrían intentar destruirlo y no queremos que eso pase por lógicas razones. Entiendo, diría Goku. Bien, iré a la Tierra porque deben de estar nerviosos por mí. Luego veré una forma de ausentarme sin llamar la atención. Además, tengo que encargarme de recuperar mi estado. No puedo ser un rey del todo de esta manera. Me parece muy bien. Puede pedirle a mi hijo Whis que lo ayude a entrenar, diría Daishinkan. Claro, eso haré, diría Goku. Goku regresaría a la Tierra. Nuestros amigos seguían reunidos ya que estaban esperando novedades de él. Goku, al fin regresas, diría Milk. Lo siento, es que me quedé jugando con Senosama, diría Goku. Goku, ¿qué fue lo que pasó? Diría Bills alterado. Nada del otro mundo, diría Goku. Whis notaría algo extraño en Goku. Lo observaría con mucha atención. Oye, Whis, ¿qué te pasa? Diría Goku. No lo sé, tú dime, diría Whis. ¿Qué? Diría Goku. Transmite demasiada seguridad y eso me preocupa un poco, diría Whis seriamente. Goku, por favor, cuéntame qué pasó, diría Milk. Tranquila, no pasó nada, diría Goku. Momentos más tarde, Whis y Bills regresarían a su planeta, aunque el ángel se veía demasiado tenso. Whis, ¿qué te sucede? Te noto demasiado nervioso, diría Bills. Hay algo en el señor Goku que aún no me termina de cerrar, diría Whis. Es como si fuera otra persona, pero al mismo tiempo fuera la misma persona. No te entiendo, diría Bills. No sé cómo explicarlo, diría Whis, pero algo me dice que no tendremos buenas noticias. Por otro lado, Goku acababa de cenar en su casa y le daría la noticia a Milk de que debería de estar fuera de la Tierra. Goku, no puede ser cierto. Acabas de terminar con el torneo del poder, diría Milk. Lo sé, pero conocí sujetos muy fuertes de otros universos y no puedo quedarme atrás, así que iré a entrenar con Whis, diría Goku. No, no lo permitiré. Tienes que quedarte aquí en casa, cumplir con tus funciones como padre de familia, diría Milk furiosa. Milk, ya tomé una decisión, diría Goku, sin verse realmente intimidado por su esposa. Milk quedaría confundida. Nunca había visto a Goku no temerle luego de darle una orden. Goku, diría Milk. Bueno, es hora de irme. Cualquier cosa me llamas, diría Goku. Goku se iría con la teletransportación. ¿Cómo te llamo? Diría Milk una vez que Goku se retira. Por otro lado, vemos a Goku llegar al planeta de Bills. ¿Qué es lo que quieres aquí? Diría Bills. Whis y Goku se observarían seriamente por un momento, ignorando por completo al dios de la destrucción. Oigan, ¿qué sucede con ustedes dos? Preguntaría Bills. Señor Goku, algo cambió en usted, diría Whis, y tengo la sensación de que eso me dará miedo. Whis, tienes que entrenarme, diría Goku. ¿Por qué? Preguntaría Whis. Porque en un año debo de convertirme en un rey del todo, diría Goku. ¿De qué estás hablando? Diría Bills furioso al acercarse hacia Goku. ¿Acaso nos viste la cara de tonto? Señor Bills, yo que usted no haría eso, diría Whis. ¿De qué estás hablando? Diría Bills.
La mirada de Goku provocaría algo en Bills. El dios de la destrucción quedaría intimidado por un momento. ¿Por qué me observas como si fuera superior a mí?, preguntaría Bills. De pronto, Daishinkan llegaría. ¡Supremo sacerdote!, diría Bills asombrado. ¿Qué pasó?, preguntaría Goku. Oye, háblale con respeto, es el supremo sacerdote, diría Bills. Oh, veo que aún no se lo dijo, diría Daishinkan. Más o menos, no llegué a darles todos los detalles. diría Goku. ¿Qué detalles?, diría Whis. Cuando las superesferas del dragón regresen a la normalidad, reviviremos a los universos del 13 al 18, diría Daishinkan, de los que el señor Goku será el rey del todo, ya que es el hermano de Zenosama. ¿Qué?, diría Bills. El dios de la destrucción pondría los ojos en blanco y caería desmayado al suelo. ¡Señor Bills!, llamaría Whis alerta. Sabía que algo como esto iba a pasar, diría Goku. Entonces no estaba equivocado, algo había cambiado con usted, diría Whis. Así es, solo que no me dieron el tiempo de contarles, diría Goku. Whis, tú serás mi supremo sacerdote cuando sea rey del todo. Vaya, será un honor, diría Whis. Merus está entrenando como ángel. Lo designaré a tu lugar luego de que ocupes el cargo como supremo sacerdote, diría Daishinkan. No tengo mucho que enseñarte, ya sabes lo que tienes que hacer. Whis, como bien sabrás, esto tiene que quedar en secreto, diría Goku. No quiero que los demás dioses lo sepan, al menos mientras me fortalezco. Bien, aunque creo que deberemos de trabajar mucho en su poder, diría Whis. Mientras me cuenta toda la historia, mencionaría Whis atentamente. Goku comenzaría con su entrenamiento. Debía de ser mucho más fuerte si quería ser rey del todo. Con el correr de los días, iría trabajando en su ultra instinto para mejorarlo. Gracias a que había recuperado sus recuerdos, se le haría mucho más fácil. Luego de un mes de arduo trabajo, lograría buenos resultados, aunque aún le faltaba mucho camino por recorrer. Bills no lo podía creer. Aún no asimilaba que Goku era hermano de Zenosama. No puede ser, Goku como hermano de Zenosama es un tiro al aire, diría Bills. Goku y Whis estarían intercambiando ataques con gran potencia mientras se desplazaban por todas partes. En un momento Whis lanzaría una enorme bola de ki hacia Goku. Este la sujetaría con gran esfuerzo y tras varios segundos lograría desviarla a un lado. ¡Cielos! No importa qué tan fuerte me haga, siempre te siento como alguien increíblemente fuerte, diría Goku. Siendo humilde, aún me falta mucho, diría Whis. No puedo pretender ser como mi padre, pero para lograr ser un supremo sacerdote también tengo que hacerme fuerte. Entonces entrena conmigo, diría Goku. Goku y Whis se lanzarían el uno al otro. Ambos chocarían sus puños entre sí, creando un gran estruendo, pero Goku se haría pedazos la mano. ¡Demonios! ¡Eso dolió!, diría Goku. No es muy inteligente igualar un ataque contra un oponente de mucho más poder, diría Whis. ¡Cielos! Tienes razón, diría Goku. Es que, al tener los recuerdos de mi vida pasada, es como que olvido que no soy tan fuerte como lo era antes. Esa misma acción fue la que despertó el Ultra Instinto, diría Whis. Recuerdo aquella guerra entre los dioses. Todo era un caos, pero usted usaba el Ultra Instinto con gran destreza. Whis, tú estuviste en la guerra de los dioses, diría Bills. Yo ni siquiera había nacido. Así es, aunque aún era un principiante, diría Whis. Ni siquiera tenía un dios de la destrucción a cargo. Sigamos entrenando, aún me falta dominarlo, diría Goku. Goku explotaría su ki al máximo, pero cuidando de no transformarse. ¡Transfórmese!, diría Whis. ¿Para qué?, diría Goku. Quiero ver hasta dónde es capaz de llegar, diría Whis. Además, quiero animarme a esforzarme un poco más. De acuerdo, sigamos, diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue desatando todo su ki. Vaya, creo que un poco me puedo permitir elevar mi poder, diría Whis. De todas maneras, no se descuide. Goku y Whis seguirían luchando entre sí. Mientras tanto, Vados y Champa estaban de viaje al planeta de Bills. Ambos sentirían la presencia de Goku, pero sobre todo la de Whis. ¡Eso es extraño!, diría Champa. ¿Por qué mi hermano elevaría su ki?, se preguntaría Vados. Además, el señor Goku está demostrando una energía muy sospechosa. Tanto Goku como Whis sentirían la presencia de Champa y Vados. ¡Oh, vamos! ¡Justo ahora!, diría Goku. Dejemos el entrenamiento para luego. No podemos llamar la atención, diría Whis. ¿Qué sucede?, preguntaría Bills. Vados y Champa vienen en camino, diría Whis. Recuerda no decir una palabra sobre Goku. No nos conviene un conflicto con los ángeles, diría Bills. Créame que lo tengo claro, diría Whis. Mis hermanos pueden llegar a ser muy celosos. Finalmente Whis y Champa llegarían, aunque se darían cuenta de que Whis y Goku no estaban peleando. ¿Qué es lo que quieres, Champa?, diría Bills. Solo pasaba por aquí,
diría Champa. Quería saludarte. Tú no pasas por aquí, si vienes es por algo en específico, diría Bills. Oye, esa no es la manera de recibir a tu hermano, diría Champa. Yo no te recibí, tú viniste sin invitación, diría Bills molesto. Vados prestaría atención en Goku, lo notaría extraño. Whis se daría cuenta de esto, puesto que él mismo por su cuenta lo había percibido ni bien recuperó la memoria. ¿Vados? ¿Sucede algo?, diría Whis. ¿Qué le pasó al señor Goku?, diría Vados. Oh, se está volviendo muy fuerte. El torneo del poder le ha venido muy bien después de todo, diría Whis. Ya veo, diría Vados sin mayor expresión. Deja de prestarle tanta atención, solo es un mortal, diría Champa. Champa observaría a Goku directamente. Al intercambiar miradas, notaría algo extraño en él. ¿Por qué me miras así?, diría Champa seriamente. ¿Te crees mejor que yo? Bills se asustaría porque la actitud de Goku podría delatarlo. Entonces, se colocaría frente a Goku para quitarlo del foco de Champa. Oye, no busques problemas con mis mortales. De ellos yo me hago cargo, diría Bills seriamente. ¿Por qué lo defiendes?, preguntaría Champa. No lo defiendo, solo te pongo en tu lugar, diría Bills. ¿Puedo saber el motivo de la visita?, diría Whis. El señor Champa quería organizar un pequeño torneo entre los universos 6 y 7, diría Whis. ¿Para qué?, preguntaría Bills seriamente. ¿Acaso tienes miedo?, diría Champa. No voy a hacer ningún torneo del poder, diría Bills. ¿Acaso hablaste con Zeno-sama?, diría Goku. Oye, no tengo que darte explicaciones, diría Champa. Entonces, quizás quieras dárselas a Zeno-sama en persona, diría Goku. Goku tomaría aquel botón que Zeno-sama le había dado tiempo atrás. Al pulsarlo, ambos Zeno-samas llegarían. ¿Qué pasó?, preguntarían ambos Zeno-samas. ¡Zeno-sama!, dirían Bills y Champa aterrados. Eso no fue nada prudente, pensaría Vados. Oigan, Champa quiere un torneo entre el universo 6 y 7. ¿Qué opinan?, diría Goku. Dirían ambos Zeno-samas. Gran señor, yo le explico, diría Champa. ¡Guarda silencio!, dirían ambos Zeno-samas. ¿Y bien?, diría Goku. No me parece, diría un Zeno-sama. Recién terminaron el torneo del poder, no es prudente, diría el otro Zeno-sama. Eso me parecía, diría Goku. ¿Los llevo a su planeta? Sí, responderían ambos Zeno-samas. Goku tomaría a ambos Zeno-samas y con la teletransportación los llevaría de nuevo a su planeta. Vaya, nunca creí que el señor Goku sea capaz de usar la teletransportación a un lugar tan lejos, diría Vados. Oh, cosas que pasan. Se ha vuelto muy fuerte, diría Whis. No puedo creer que ese tonto haya llamado a Zeno-sama, diría Champa. Eres un idiota, sabes que son amigos y lo provocas, diría Bills. Goku regresaría. Bueno, sigamos entrenando, diría Goku. Eres un tonto, eso fue muy peligroso, diría Champa furioso. Quien quería realizar un torneo del poder eras tú, diría Goku. Solo hice la formalidad. Imagina que se celebre el nuevo torneo y Zeno-sama no esté enterado. Señor Champa, es hora de irnos, diría Vados seriamente. Pero, diría Champa desconcertado. Hágame caso, diría Vados. Está bien, diría Champa. Champa y Vados se irían de allí. Bills suspiraría del alivio. Si no fueras el hermano de Zeno-sama, te habría dicho que fue una tontería, diría Bills. Solo quería que se fuera, diría Goku. Champa debe de estar en su universo, no aquí molestando. Solo le recomiendo ser más prudente. Mi hermana notó algo en usted, diría Whis. Sí, lo sé, pero no puedo evitar ser yo mismo, diría Goku. Mientras tanto, Champa y Vados estaban de regreso a su universo, pero Vados no podía dejar de pensar en Goku. ¿Qué te sucede? Estás muy en silencio, diría Champa. Hay algo diferente en el señor Goku, diría Vados. Algo que me da muy mala espina. ¿A qué te refieres con eso?, diría Champa. El señor Goku expresa una energía distinta, como si fuese un ser superior, diría Vados. Me suena que algo ha cambiado en él. Vaya, solo dices tonterías, es el mismo tonto de siempre, diría Champa. ¿Cómo hizo para regresar desde el planeta de Zeno-sama solo sintiendo el ki de nosotros?, diría Vados. Oye, tienes razón, diría Champa. Ni siquiera los ángeles pueden hacer algo como eso. Por eso le digo que algo ha cambiado en él y tenemos que averiguarlo, diría Vados. Espera, ¿tienes miedo de Goku?, diría Champa. Solo mírelo, es íntimo amigo de Zeno-sama. Por supuesto que le tengo miedo,
diría Vados. Entonces vamos a investigarlo, diría Champa. Eso de que sea directo con Zeno-sama podría ocasionarnos problemas. Por otro lado, Goku seguiría entrenando con Whis sin saber todo lo que se planeaba a sus espaldas. Los ángeles tendrían una reunión entre ellos, claramente sin la presencia de Whis ni Daishinkan. Plantearían la situación de Goku y cómo Vados había notado algo extraño en él. ¿Crees que verdaderamente sea un peligro?, preguntaría Mojito. Sabiendo su trato con el rey del todo, no me extraña que un día lo haga enojar y termine destruyéndolo todo, diría Kus. Por eso les digo que hay que investigarlo, diría Vados. El señor Goku es alguien muy relevante como para pasarlo por alto. Entonces, si vemos algo extraño con él, ¿qué haremos?, diría Margarita. Todo depende de si es o no un peligro para el universo, diría Vados. La reunión terminaría. Cada uno de los ángeles regresarían a sus respectivos universos y pondrían al tanto a todos sus dioses de lo que habían hablado. De esa manera, comenzarían entre todos a investigarlo. Días más tarde, Goku comenzaría su día para entrenar. Muy bien, estoy listo, diría Goku. Hoy tengo que pedirle que entrene solo, diría Whis. ¿Por qué?, preguntaría Goku. Lo siento, debo de ver a mi padre, diría Whis. Como bien sabrá, debo de fortalecerme. Si quiero ser un buen supremo sacerdote, también tengo que hacerme más fuerte. Oh, claro, diría Goku. Mejor así. Mientras más fuerte seas tú, más fuerte me podré hacer yo. Me parece una buena manera de verlo, diría Whis. Cualquier cosa puede entrenar con el señor Bills, diría Whis. ¿Qué? Yo no soy maestro, diría Bills molesto. Oh, pero no tiene que entrenarlo, solo pelear con él, diría Whis. Con su permiso. Whis se iría de allí dejando a Goku y Bills a solas. Bueno, ¿una pelea o qué?, diría Goku. Oye, eres el hermano de Zeno-sama, diría Bills incómodo. Es cierto, pero seguimos siendo amigos. No tienes por qué temerme, diría Goku. Vaya, esto es más difícil de lo que pensaba, diría Bills. Bills se pondría en guardia mientras elevaba su ki poco a poco. Muy bien, cuando quieras, diría Bills. Goku también elevaría su ki y se lanzaría con todo hacia Bills. Ambos chocarían sus puños entre sí creando un gran estruendo. ¡Rayos! No pensé que tuvieras tanta fuerza, diría Bills desconcertado al notar que Goku había igualado su golpe. ¿Verdad? Es que con esto de recuperar mis recuerdos, se me hace más fácil elevar mi poder, explicaría Goku. Pero no bajes la guardia, podría superarte en cualquier momento. Whis llegaría con su padre para comenzar con su entrenamiento. Oh, has venido, diría Daishinkan. ¿Acaso no retrasarás el entrenamiento del señor Goku? No pasa nada, ya le enseñé lo básico, diría Whis. Ahora debe de ponerlo en práctica. Por otra parte, yo debo de fortalecerme. Aunque no venga muy seguido, un día cada tanto me vendría bien. Es bueno oír eso, diría Daishinkan. En un momento los ojos de Daishinkan brillarían de color blanco. De la nada pasaría a un lado de Whis. El ángel no sentiría nada. ¡Eso sí que fue rápido!, diría Whis asombrado. ¡Oh! No fue tan rápido, fue tardío, diría Daishinkan. ¿Tardío?, diría Whis. De pronto destellos de luz saldrían desde varias partes de Whis. Este gritaría de dolor recibiendo mucho daño, como si una serie de explosiones se originaran dentro de su cuerpo. Whis caería de rodillas, casi sin poder moverse. A eso me refiero con tardío, diría Daishinkan. No entiendo qué pasó, diría Whis. Oh, puedo enseñártelo, diría Daishinkan. No es muy difícil, solo se trata de un movimiento que tuerce el tiempo-espacio. Me gustaría aprender ese movimiento. Whis diría eso, algo emocionado y decidido. Algunos de los dioses de la destrucción enviarían espías a la Tierra en busca de toda la información posible sobre Goku. Seguirían de cerca a cada uno de nuestros amigos sin tener rastro alguno de Goku. Piccolo se encontraba en las afueras de su hogar. Estaba meditando como un día normal. De pronto, Piccolo señalaría hacia un lado. Con la punta de su dedo liberaría un ataque de ki hacia unos arbustos. Generaría una gran explosión donde varios espías serían detectados. Piccolo no reconocería a ninguno de ellos, ya que nunca los había visto. ¿Qué es lo que quieren? ¡Bola de granujas!, diría Piccolo. Aquellos espías saldrían huyendo de allí. Se pondrían en contacto con los demás para que tuviesen cuidado. Vegeta se encontraba entrenando fuera de la corporación Cápsula, hasta que al sentir algo se gira lanzando un ataque con su codo. Piccolo sostendría el ataque justo a tiempo. Por fortuna no había sido muy fuerte. Se produciría una gran cortina de aire al momento del contacto. «Tranquilo, soy yo», diría Piccolo. «Demoraste demasiado en detectarme, te recomiendo tener cuidado con eso». «No eres mi maestro, así que ten más respeto si no quieres que te dé una paliza»,
diría Vegeta. «Sucede que nos están vigilando», diría Picoro. «¿Quién?», diría Vegeta. Picoro, sin quitarle la vista a Vegeta, alargaría su brazo hacia un lado, metería la mano detrás de unas rocas y luego sacaría a un sujeto enmascarado. «Por favor, no me haga daño», diría el espía. «¿Quién eres?», diría Vegeta furioso. «No puedo decirlo, pero no me maten», diría el espía. Picoro causaría una explosión de ki alrededor del espía, provocándole gran daño, pero sin matarlo. De pronto, cientos de sujetos igual de vestidos saldrían por todas partes huyendo de allí. «¡Esos desgraciados!», diría Vegeta. Entre Picoro y Vegeta atacarían a cada uno de ellos con ataques de ki. Muchos quedarían gravemente heridos, pero los dejarían escapar. Luego Picoro lanzaría lejos a aquel espía que tenía capturado. «No lo entiendo, no sentía el ki de ninguno de ellos», diría Vegeta. «Yo tampoco. Tienen que ser como esos sujetos del universo 9, diría Picoro. «Recuerda que en el torneo del poder se nos hacía imposible detectar el ki de varios sujetos». «Podemos entender entonces que las cosas no quedaron bien luego del torneo del poder», diría Vegeta. Picoro comenzaría a alejarse. «¿A dónde vas?», preguntaría Vegeta. «A avisar a los demás. Será mejor que tengas cuidado con tu familia», diría Picoro. Picoro elevaría su ki y saldría volando. El resto de los espías sabían que habían sido descubiertos, por lo que tendrían que tomar medidas más severas para poder averiguar algo sobre Goku. En ese momento Milk estaba fuera de la casa. Escucharía pasos detrás de ella. ¿Quién está allí?, diría Milk molesta. Milk no vería absolutamente a nadie, pero se sentía realmente observada. Vigilaría todo a su alrededor, pero no encontraría nada. «Qué extraño. Juraría que había alguien», diría Milk. De pronto, cientos de sujetos con uniformes y máscaras se mostrarían rodeando a Milk. «¿Quiénes son ustedes?», diría Milk, aterrada. Uno de los sujetos se lanzaría hacia Milk, pero ella lo derribaría de una simple patada. Aún así, eran demasiados para ella, y estos se le irían acercando de a poco. ¡Goku!, gritaría Milk. Goku estaba entrenando en el más allá, pero la voz de Milk sería escuchada dentro de su mente. «¿Qué fue eso?», diría Goku. Goku en un instante llegaría a la Tierra protegiendo a Milk. Cada uno de los sujetos quedarían paralizados ante la presencia de Goku. «Goku, ¿acaso estabas en la Tierra?», preguntaría Milk. «Milk, ¿qué es lo que está pasando?», diría Goku. «No lo sé. Estos sujetos aparecieron de la nada», diría Milk. Todos quedarían inmóviles ante la presencia de Goku. «¿Quién los envió?», preguntaría Goku. Todos se pondrían en guardia como para atacar a Goku. De pronto, cada uno de ellos lanzaría un ataque de ki hacia él, pero tras culminar una serie de explosiones, vemos a Goku con una barrera de energía muy amplia, no solo salvándose a él, sino también a Milk. «Goku», diría Milk asombrada. Todos comenzarían a ir, pero Goku rápidamente llegaría a uno de ellos. De un codazo lo haría caer al suelo, dejando a aquel sujeto agonizando. «Milk, todo estará bien, nadie te hará daño», diría Goku con una amplia sonrisa, como si su enojo se le hubiese pasado. Luego vemos a Goku llegar al planeta de Bills. «¿Quién es ese?», diría Bills. Goku arrojaría al sujeto al suelo. «Será mejor que hables, o le pediré a Bills que te destruya», diría Goku. «Imagino que eres consciente que un dios de la destrucción elimina incluso hasta tu alma». El sujeto quedaría realmente aterrado. «Habla, aunque no sé qué está pasando, tengo muchas ganas de destruir algo», diría Bills al crear una pequeña bola de ki en la punta de su dedo. «No lo sé, solo me enviaron a investigar», diría el espía. «¿A investigar qué?», diría Goku seriamente. «A ti, solo sé eso. Querían que supiéramos todo de ti, y como no aparecías en la Tierra, nos pidieron que llamáramos tu atención de alguna manera», diría el espía. «Esto debe ser obra de otros universos», diría Bills. «¿Quién fue?», preguntaría Goku. «No lo sé», diría el espía. Goku atacaría el hombro del espía con un láser de ki, provocándole una gran herida. «Habla», diría Goku seriamente. «Es que no lo sé. Nos contrató una persona que fue contratada por otra persona», diría el espía. «No tiene caso, no sabe nada», diría Bills. «Tienes razón», diría Goku. «Haz lo que quieras con él». «¿Qué?», diría el espía. Bills desaparecería con energía de Hakai al espía. «Esto tiene que ser obra de los dioses de los otros universos», diría Goku. «¿Qué piensas hacer? No tienes pruebas de todo esto», diría Bills. «Ya verás cómo se delatarán», diría Goku. «Aunque aún no es momento de actuar, no tengo el poder suficiente como para combatir a los ángeles». Mientras tanto, Whis seguía entrenando con Daishinkan. Estaba realmente herido. Llevaba horas de ser derrotado para quedar afuera de combate, y ser curado al instante para volver al combate. «Hay algo que no estás viendo», diría Daishinkan. «Eso es lo único que veo, que hay algo que falta, pero no veo qué»,
diría Whis. Whis crearía una bola de ki en su mano, correría hasta Daishinkan. De camino, varias imágenes de Whis se crearían. Cada una de ellas trataría de burlar a Daishinkan, pero solo una de ellas era la verdadera. Cuando Whis se dispone a atacar de verdad, presenta la bola de ki a corta distancia, pero Daishinkan, con tan solo la punta de su dedo, sostendría el ataque. La bola de ki desaparecería convirtiéndose en energía suelta, como si hubiese sido esfumada. «Sigo sin entenderlo», diría Whis. Daishinkan le daría un simple golpe y Whis saldría despedido lejos. El ángel quedaría tendido en el suelo sin poder moverse. Daishinkan iría por él y lo curaría de nuevo. Ese es el problema que nosotros tenemos. Mientras más fuertes somos, más lento es nuestro proceso para fortalecernos, diría Daishinkan. Viniendo un día cada tanto, en un año no llegarás al poder suficiente. «Cielos, lo sé», diría Whis. «Entre nosotros hay una gran diferencia, pero eres el único que verdaderamente es más fuerte. No tengo muchas herramientas para aprender». «Cierto», diría Daishinkan. «Solo espero que hayas podido comprender las enseñanzas de hoy. Ahora entrena por tu cuenta hasta la próxima clase». «De acuerdo, padre», diría Whis. Whis se movería y sentiría un fuerte dolor en la costilla. «Cielos, no me curó del todo bien», diría Whis. «Es para que recuerdes la clase», diría Daishinkan. Whis regresaría al planeta de Bills. Encontraría a ambos luchando entre sí. «Vaya, no ha perdido un solo minuto», diría Whis. «Whis, ¿te has vuelto más fuerte?», diría Goku. «Digamos que aprendí conceptos nuevos», diría Whis. «Whis, tenemos que hablar de algo que sucedió», diría Bills. Bills y Goku le comentarían todo lo que había pasado en la Tierra. Mientras tanto, Vegeta y los demás estarían reunidos en la Corporación Cápsula, ya que algunos de ellos también se habían dado cuenta de que estaban siendo investigados. ¡Cielos! ¡No puedo creerlo!, diría Bulma. Milk, tienes suerte de que Goku esté muy atento a ti. Lo que no comprendo es cómo me escuchó, diría Milk. Pensé que estaba en el planeta de Bills, pero en cuanto lo llamé acudió al instante. Kakaroto debe de estar más atento a la Tierra de lo que esperaba, diría Vegeta. Pero no entiendo por qué solo él está entrenando con Whis y a mí no me llamaron. Vegeta, ¿y si Goku no está con Whis verdaderamente?, diría Bulma. ¿Qué quieres decir con eso?, diría Vegeta. No lo sé, es que como llegó tan rápido, quizás está más cerca y pudo sentir a Milk, diría Bulma. Eso no suena lógico, hay que averiguar dónde está Goku y qué está pasando, diría Piccolo. No creo que mi padre tenga algo que ver con esto, diría Gohan. Pero esas personas quizá estén detrás de él. Tendrás que llamar a Whis para verificar si Goku está con él o no, diría Bulma. Bulma tomaría su comunicador y llamaría a Whis. El ángel demoraría un poco en contestar, ya que no quería realmente hacerlo. «Oh, cielos, es Bulma», diría Whis. «Seguramente debe de ser por esos sujetos», diría Goku. «Goku, no hay que llamar más la atención. Tus amigos abrirán la boca de más», diría Bills. «Sí, lo sé», diría Goku. «Señorita Bulma, ¿qué desea?», diría Whis. Whis, al fin contestas, diría Bulma. Dime, ¿Goku está contigo? «Sí, aquí está», diría Whis. «Hola Bulma», diría Goku al saludarla como si nada. Goku, te necesitamos en la Tierra, diría Bulma. «¿Acaso pasó algo?», preguntaría Goku. Ven, tenemos que hablar contigo, diría Bulma. «Está bien, ya voy», diría Goku. «Los dejo, más tarde seguiré entrenando». Goku se iría con la teletransportación directo a la Tierra. «Whis, vamos al universo 6», diría Bills. «Oh, ¿acaso quiere hablar con su hermano?», preguntaría Whis. «Y con tu hermana», diría Bills. «Todo esto me huele muy mal. Comenzó desde la visita de ellos dos y de la actitud de Vados». «Comprendo, yo también pensé en algo parecido», diría Whis. Whis y Bills irían de viaje al universo 6 para hablar con sus dioses. Al llegar, no serían bien recibidos por Champa, pero tampoco podrían negarse o serían sospechosos. «No sé qué quieres. Ten cuidado de que tu amigo Goku no traiga a Zenosama», diría Champa. «Vine a hablar precisamente de Goku, pero no solo contigo, sino también con tu ángel», diría Bills seriamente. ¿Qué tengo que ver con esto?, diría Vados. Un grupo de rebeldes estuvieron en la Tierra siguiendo a Goku y sus amigos. No pertenecían al universo 7 y dijeron que fueron enviados por alguien más, diría Whis. «Queremos saber quiénes los enviaron». No sé de lo que están hablando, diría Vados. «Eso es una acusación muy grave», diría Champa. «Lo es, pero tenemos sospechas para pensar que la razón se origina desde aquí», diría Whis. Mientras tanto, en la Tierra, nuestros amigos cuestionarían a Goku por los espías. Goku, no puede ser que no sepas nada, diría Bulma.
Les digo la verdad, incluso hablé con uno de ellos y no sabe nada de quién lo envió originalmente, diría Goku. Vamos, Goku, tiene que ser una broma, diría Piccolo. De seguro vinieron por ti, atacaron a tu esposa. Lo siento, no tengo nada para decirles. Si ya terminaron con el cuestionario, debo de irme, diría Goku. Goku, ¿cómo supiste que estaba en peligro si estabas muy lejos? Diría Milk. Siempre que estés en peligro, te escucharé dentro de mi corazón, diría Goku. Goku desaparecería con la teletransportación, dejando a Milk sin palabras. Durante varios días, Goku estaría entrenando en cuerpo y alma. Tanto pasaría por el planeta de Bills para ser entrenado por Whis como por el planeta sagrado, pero sobre todo circularía mucho por el más allá. Lo interesaba conocer a otros luchadores milenarios para adquirir sus conocimientos. Vados iría de viaje al planeta de Bills, pero se daría cuenta que este se encontraba solo. Vados, qué extraño que estés aquí sola, diría Bills. Vine a ver a mi hermano, pero veo que no se encuentra aquí, diría Vados. Como verás, no está, diría Bills. Está entrenando con su padre. ¿Por qué Whis entrenaría? Preguntaría Vados. Para ser más fuerte, supongo, diría Bills. No veo otro motivo. Me refiero, ¿por qué se haría más fuerte? Diría Vados pausando el tono de su voz. No lo sé, supongo que querrá superarse, diría Bills. Quién sabe, quizás esté por ser nombrado como supremo sacerdote. Entiendo, diría Vados y se iría de allí sin despedirse. Whis estaba con su padre. Lo atacaba con una serie de golpes consecutivos, pero sin éxito alguno. En un momento su báculo sonaría. Se trataba de una llamada de Bills. ¡Oh, cielos!, diría Whis al interrumpir su entrenamiento. Es necesario contestar ahora, diría Daishinkan. El señor Bills sabe que no tiene que llamar a no ser que sea algo importante, diría Whis. Whis tomaría su báculo y contestaría la llamada. Señor Bills, espero que sea importante, diría Whis. Pues resulta que tu hermana Vados vino hasta aquí preguntando por ti, diría Bills. Como sabrás, no pude mentirle y tuve que decirle de tu entrenamiento, además de que vino sin champa. ¡Qué curioso!, diría Whis. ¿Por qué Vados iría a verte sin su dios de la destrucción?, diría Daishinkan. Supongo que será por el señor Goku, diría Whis. Le es muy difícil esconder su esencia. Imagino que habrá tenido algún comportamiento que llamase la atención. Daishinkan buscaría su báculo. Vería a Vados en el universo 7. Esto es raro, diría Daishinkan. Como sabrás, no puedo interferir, así que te recomiendo que estés con los ojos abiertos. Lo último que quiero es una rebelión entre los ángeles. Por otro lado, Goku se encontraba en el más allá en presencia de los 4 Kaiosamas, deslumbrando a todos por sus increíbles poderes. Goku lucharía con rivales de la historia pasada, comprendiendo distintos estilos de pelea y técnicas. En un momento, Goku lograría percibir la presencia de Vados. Goku se detendría, dejando su combate de lado. «Goku, ¿qué es lo que te sucede?», preguntaría Kaiosama. «Nada, tengo algo que hacer», diría Goku. Vados volaba por alguna parte del universo 7, pero Goku se colocaría frente a ella interrumpiendo su viaje. Señor Goku, diría Vados seriamente. «Vados, ¿qué haces en el universo 7 sola?», diría Goku seriamente. No es nada relevante, diría Vados tratando de alejarse de Goku. Pero al pasar por su lado, Goku la sujetaría del brazo. Le recomiendo que me suelte, diría Vados seriamente. Yo te recomiendo no volver al universo 7, sé lo que estás haciendo, diría Goku. El ataque en la Tierra de seguro tiene que ver con los ángeles. Vados se liberaría al jalar su brazo. Se veía realmente molesta. Creo que no ha comprendido que usted es solo un mortal, diría Vados. Mejor compórtese como lo que es. La mirada de Goku dejaría perpleja a Vados. Algo en él haría retroceder al ángel. Vados no lo entendía, pero dejaría de ver a Goku como un mortal. ¿Qué sucede?, preguntaría Goku. Te noto como si me temieras. Tú, ¿qué sucedió contigo?, diría Vados. Regresa a tu universo y así evitaremos más problemas, diría Goku. Vados lanzaría un golpe con su báculo, pero Goku lo sujetaría justo a tiempo. Este no lo soltaría, se quedaría tensionado mientras Vados trataba de recuperarlo. Vados hacía un gran esfuerzo por quitárselo, pero la fuerza de Goku era cada vez más elevada. Luego Vados lo notaría. Goku ya no era un mortal. Su ki era totalmente divino. Goku soltaría el báculo, el ángel retrocedería. ¿Cómo te convertiste en un dios?, diría Vados. Maldición, a este punto es inevitable esconderlo, pensaría Goku. Whis llegaría de la nada, tomaría a ambos por sorpresa. Whis, ¿qué haces aquí?, diría Vados.
Supe que me estabas buscando, diría Whis. En realidad, yo quiero saber qué es lo que haces aquí, diría Whis. Solo quiero hablar contigo, pero ya no es necesario, diría Vados. Entiendo, solo vienes a fisgonear, diría Whis. Vados, llamaría Goku. En el momento en que Vados observa a Goku, este ya estaba frente a ella. Le daría un poderoso golpe de puño en su estómago que la dejaría sin aliento. ¡Oh, por Dios!, suspiraría Whis al darse cuenta que desde ese momento las cosas serían muy tensas. Deja de molestarme, y si algo le pasa a la Tierra lo pagarás con tu vida, diría Goku. Vados respondería a la agresión con otro golpe de puño directo en su estómago. Goku de igual forma quedaría encorvado. ¿Quién eres y cómo te hiciste tan fuerte?, diría Vados furiosa. Goku y Vados tomarían distancia el uno al otro. Ambos se pondrían en guardia. Luego se lanzarían con todo con un golpe de puño, pero Whis se colocaría en medio. Sostendría el golpe de puño de cada uno, casi sin esfuerzo, dejándolos desconcertados. Creo que es suficiente, diría Whis. No es necesario que peleen. Vados y Goku se alejarían. Whis, ¿qué pasó contigo?, diría Vados asombrada por la gran diferencia de poder. Ya es suficiente. Yo soy el hermano de Zeno-sama, diría Goku. ¿Qué?, diría Vados desconcertada. Señor Goku, no era necesario decirlo ahora, diría Whis. Lo sé, pero ya me tienen harto tus hermanos metiendo las narices aquí, diría Goku. Los puedo sentir a todos y cada uno de ellos observándome en este momento. Tal y como decía Goku, cada uno de los ángeles se encontraba observando la situación desde sus báculos. Ese desgraciado no puede ser el hermano de Zeno-sama, diría Mojito perplejo. Tiene que ser una broma. No puede ser el hermano de Zeno-sama, diría Vados. Así es, más que nada es su reencarnación, diría Whis. Luego del torneo del poder, al lograr el Ultra Instinto, Zeno-sama le facilitó la recuperación de sus recuerdos. En breve, reconstruiremos los universos del 13 al 18, para que así me convierta en el rey del todo de esos universos, diría Goku. Y yo seré su supremo sacerdote, diría Whis. Eso no tiene sentido, diría Vados. Te agradecería a ti y a todos tus hermanos que no me vuelvan a molestar, diría Goku. O los desapareceré. Vados desaparecería de allí como por arte de magia. Estaba horrorizada con las palabras de Goku. En cuanto a Whis, se encontraba algo molesto. No voy a defender a mis hermanos, ya que cada uno de nosotros es responsable de sus acciones, diría Whis. Pero solo le pido que sea prudente. Aún falta mucho para convertirse en rey del todo, por lo que ahora está vulnerable. Lo sé, diría Goku, pero ya estoy harto. ¿Qué pasa si los nuevos ángeles no me respetan? No puedo estar así cuando sea rey del todo. Sí, es cierto. Por eso es crucial que sea más fuerte antes de rebelarse, diría Whis. Yo no permitiré que ninguno de mis hermanos haga algo como eso, pero le pido que sea más paciente. Creo que ya no hay más tiempo para ser paciente, diría Goku. Ya todos lo saben, si nos están viendo. Goku usaría la teletransportación, llegando así al planeta de Zeno-sama. Daishinkan y los Reyes del Todo se sorprenderían con su llegada. ¡Goku, volviste!, diría un Zeno-sama. ¡Sí, Goku, volviste!, diría el otro Zeno-sama. Así es, escuchen, tengo que hablar con ustedes, diría Goku. Goku hablaría con sus hermanos sobre lo que estaba pasando. Los Reyes del Todo se veían realmente molestos con la situación. Vados se ha comportado muy mal, diría un Zeno-sama. Sí, y los demás no se quedan atrás, diría el otro Zeno-sama. Gran señor, cuánto lo lamento, diría Daishinkan. Hablaré con ellos en cuanto me lo permita. No, vamos a hacer una reunión, diría un Zeno-sama. Quiero a todos los dioses aquí, diría el otro Zeno-sama. Entiendo, diría Daishinkan al realizar una reverencia. Daishinkan, lamento esto, pero los dioses tienen que respetarme desde antes de ser el rey del todo de los otros universos. Si no, ni siquiera los otros ángeles me apoyarán, diría Goku. Estoy totalmente de acuerdo con usted, diría Daishinkan. Pasaría un día entero. Todos los dioses serían convocados de urgencia por Zeno-sama. Incluso Daishinkan se tomaría la molestia de convocar a los ángeles de los universos 13 al 18, quienes nunca fueron desaparecidos, sino que solo fueron al reino celestial donde pertenecen. Goku llegaría junto con Whis. Bills estaba con el Kaioshin, sin su ángel a su lado, ya que estaba al frente. No puedo creerlo. Esto es peor de lo que pensaba, pensaría Vados molesta. Estamos todos aquí reunidos para dar un aviso muy importante, diría Daishinkan. El señor Goku, como muchos deben de saber, es el hermano de Zeno-sama. Todos los dioses menos los ángeles murmurarían entre sí al no comprenderlo. Perdí la vida hace mucho tiempo y reencarné en el cuerpo de un mortal, diría Goku.
Por fortuna, el torneo del poder me permitió usar el Ultra Instinto y dado ello, estaba en capacidad de recuperar mis poderes. Senno-sama ha tomado una decisión. Los universos del 13 al 18 serán reconstruidos y el señor Goku será el nuevo rey del todo. Pero de esos universos, diría Daishinkan, como verán, yo seré el supremo sacerdote. Ocuparé un puesto similar a nuestro padre, pero con el señor Goku a mi lado, diría Whis. A Whis le corresponde ese privilegio por ser el mayor, diría Daishinkan. Hemos hecho esta convocatoria porque hemos notado actos desleales al señor Goku. Cada uno de los 11 ángeles quedarían aterrados. No se esperaban que con quien se habían metido sería un futuro rey del todo. No voy a meterme con ustedes a pesar de los ataques de la Tierra, y mis poderes de desaparición solo funcionarán en los universos del 13 al 18. Pero se los advierto, si se pasan conmigo o vuelven a meter sus narices, los haré pasar un mal rato, diría Goku seriamente. ¿Alguien tiene alguna duda?, diría Daishinkan. Todos dirían que no, y así quedaría la reunión. Tras esto, las cosas serían muy tensas, sobre todo entre los ángeles. Muchos se enojarían con Vados por incentivar este problema. De esa manera, los mismos ángeles le darían la espalda a Vados, aunque ella no se quedaría de brazos cruzados. Pasarían los meses donde Goku y Whis seguirían fortaleciéndose para mejorar sus poderes. Pero Vados tenía un plan. Un día, a poco tiempo de que las superesferas del dragón regresaran, Vados aparecería en la atmósfera de la Tierra. Ella arrojaría bolas de energía que cubrirían por completo al planeta. De esa manera la Tierra quedaría rodeada de una barrera de color naranja que iría encogiéndose cada vez más. Goku sentiría la presencia de Vados y acudiría enseguida. «Vados, ¿qué haces?», diría Goku furioso. La única diferencia entre usted y los demás dioses es que usted tiene cosas que quiere, diría Vados. Le importan los demás. «¡Quita eso de una maldita vez!», diría Goku furioso. La barrera iría encogiéndose cada vez más, peligrando la existencia de la Tierra. Puede pelear conmigo ahora sin saber cómo detener la barrera. O podemos hacer un trato, diría Vados. «¿Qué rayos quieres?», diría Goku. Vados le mostraría una perla de gran tamaño. Quiero que deposite aquí todos sus recuerdos sobre su vida pasada. Que no quede nada del hermano de Senno-sama, diría Vados. Si lo hace, dejaré la Tierra en paz. «No puedes estar hablando en serio», diría Goku furioso. La decisión es suya. Vados diría eso al mirar fijamente a Goku a los ojos. Goku estaba aterrado. Temía que Vados destruyera la Tierra. El tiempo pasaba y la barrera cada vez se hacía más pequeña. El resto de nuestros amigos que estaban en la Tierra lo notarían. «¿Qué es eso en el cielo?», diría Vegeta desconcertado. «Sea lo que sea, cada vez se acerca más», diría Bulma. «Detén esto de una maldita vez», diría Goku. «Si algo le pasa a la Tierra, no te lo perdonaré». Entonces mátame cuando seas el rey del todo. Pero la Tierra morirá de todas maneras, diría Vados. A no ser que sacrifiques los recuerdos de tu vida pasada. «¿Cómo sé que puedo confiar en ti?», diría Goku. Sabes que no tienes opción, diría Vados. «¡Maldición!», diría Goku. «Esta vez acepto, pero primero quita la barrera». No caeré en esa trampa, diría Vados. Goku tocaría la perla en un acto desesperado. «Renuncio a los recuerdos de mi vida pasada», diría Goku. Una extraña energía cubriría a Goku, la misma que cubriría la perla. Goku pondría los ojos en blanco y perdería el conocimiento. De esa forma, comenzaría a caer a gran velocidad hacia la Tierra. Si la Tierra desaparece, llamaría mucho la atención, pensaría Vados. Goku seguiría cayendo cada vez con más velocidad. Su cuerpo se cubriría de fuego por la velocidad con la que iba. De pronto, abriría los ojos. «¿Qué pasa?», diría Goku confundido. Goku lograría frenarse, quedaría en el medio del cielo. «¿Qué fue lo que pasó? ¿Acaso me desmayé o algo por el estilo?», diría Goku. Goku regresaría a su casa sin entender mucho lo que estaba pasando. No recordaría nada de su vida pasada. Tampoco recordaría algo sobre ser el nuevo rey del todo, por lo que tendría muchos baches en su memoria. «Goku, ¿qué haces aquí?», diría Milk. «No pensé que fueras a regresar». «¿Regresar de qué?», diría Goku. «Goku, ¿te sientes bien?», preguntaría Milk. «Yo sí, ¿por qué?», diría Goku. ¡Papá, volviste!, diría Goten. «¿Volver de qué?», diría Goku. «Papá, por favor, actúas como si nunca te hubieras ido», diría Goten. «¿Acaso me fui en algún momento?», diría Goku. Vados regresaría al planeta de Champa anunciando que todo había salido bien. «Muy bien, el señor Goku ya no tiene recuerdos de ser el hermano de Senno-sama», diría Vados. «Creo que eso fue muy tonto», diría Champa. «No digas tonterías, solo hice lo correcto», diría Vados.
¿Qué tal si recupera sus recuerdos? Preguntaría Champa. Si eso llega a pasar, vendrá por ti y yo le diré que esto fue tu idea y que no tenía nada que ver. No me interesa. Mientras el señor Goku no tenga sus recuerdos, no hay manera de que los recupere. Diría Vados. Vados mostraría la perla. Todos están aquí. Diría Vados. ¿De verdad ahí están los recuerdos del hermano de Zeno-sama? Diría Champa. Básicamente, esto es lo que separa al difunto hermano de Zeno-sama del señor Goku. Desapareciendo esto, Goku ya no será hermano de Zeno-sama. Diría Vados. Champa se veía algo incómodo con la situación y Vados lo observaría de manera extraña, hasta que el ángel pierde la paciencia y le acerca aún más la perla. Muy bien, haz lo tuyo. Diría Vados. Oye, ¿de qué hablas? Diría Champa. No se haga el tonto, es un dios de la destrucción. ¿Qué más puedo querer? Diría Vados. ¡Estás loca! Diría Champa aterrorizado. No pienso deshacerme de los recuerdos del hermano del rey del todo. ¿Lo haces por las buenas o por las malas? Diría Vados seriamente. Champa estaba realmente aterrado por la situación, pero no le quedaba más que acceder a la petición de su ángel. Tomaría la perla y la desaparecería por completo. Perfecto. Ahora que no queda nada del hermano de Zeno-sama, ya no podrá ser el rey del todo. Diría Vados. Ni siquiera será necesario reconstruir los universos. Los días irían pasando. Faltaban solo 3 días para que las superesferas del dragón regresaran a la normalidad. Whis no tendría noticia alguna de Goku, por lo que lo buscaría por el universo 7. Lo encontraría rápidamente en la Tierra. ¡Qué extraño!, diría Whis. Es el último lugar donde debería de estar. Whis llegaría a su casa. Goku acababa de terminar de cenar. «Hola Whis, llegas tarde. Si no cenabas con nosotros», diría Goku. ¿Puedo servirte algo si lo deseas? Diría Milk. «No es molestia», diría Whis. «Señor Goku, como bien lo sabe, ya solo faltan 3 días para que las superesferas del dragón regresen». «¿Y eso qué?», diría Goku. «¿Disculpe?», diría Whis confundido. «Es que no entiendo qué tiene que ver que regresen las superesferas del dragón», diría Goku. Whis observaría a su esposa y su hijo. «Necesito hablar con usted a solas», diría Whis. Goku y Whis saldrían afuera. «Imagino que aún no le ha dicho, pero le recuerdo que ya estamos a nada de revivir los universos», diría Whis. «Pero, ¿ya los revivimos en el torneo del poder?», diría Goku. «Señor Goku, ¿está hablando en serio?», diría Whis. «Pero si es verdad, Daishinkan pidió revivir los universos que perdieron en el torneo del poder», diría Goku. «Me refiero a los universos del 13 al 18, diría Whis. «¿Hay más universos?», diría Goku. Whis tocaría la frente como si le midiera la fiebre. «Veo que usted no recuerda nada sobre ser el hermano de Zeno-sama», diría Whis. «¿De qué estás hablando?», diría Goku. «Venga conmigo», diría Whis. Whis llevaría a Goku hasta el planeta de Bills para poder ayudarlo. Lo dejaría un momento con el dios de la destrucción. «Así que no recuerdas nada», diría Bills. «¿Recordar qué?», diría Goku. «¡Cielos! ¿Quién habría hecho algo como esto?», diría Bills. Whis regresaría con una pequeña gema y se la daría a Goku. «Por suerte tomamos medidas contra esto», diría Whis. «¿Qué es esto?», diría Goku. «Cierre su mano y lo sabrá», diría Whis. Goku cerraría su mano envolviendo la gema. Esta comenzaría a brillar. Goku se cubriría de energía. Su ki aumentaría colosalmente. Luego de eso lo recordaría todo. ¡Vados!, diría Goku furioso. «Vaya, ¿qué fue lo que hizo?», diría Whis. «Esa desgraciada robó mis recuerdos», diría Goku. «Whis, tenías razón, me robaron los recuerdos después de todo». «Se lo dije, es lo más normal cuando se trata de una reencarnación», diría Whis. «Tengo que arreglar esto ahora mismo», diría Goku al llevar los dedos a su frente. Goku desaparecería de allí con la teletransportación. «No puede ser. ¿A dónde se fue?», diría Whis. «Es claro a dónde», diría Whis. Goku llegaría al planeta de Champa, tomando por sorpresa al dios de la destrucción y al ángel. «¿Qué haces aquí?», diría Champa desconcertado. Señor Goku, ¡qué sorpresa!, diría Vados. «Vados, desgraciada, me robaste mis recuerdos», diría Goku. Un momento, diría Vados desconcertada. «No te hagas la tonta, ya estaba listo para eso. Por eso guardé una copia de mi ser en una gema. Sabía que alguien haría algo como eso», diría Goku. Entonces, ¿lo sabe?, diría Vados. «Claro que sí, y no pienso dejarlo por aquí», diría Goku. Goku comenzaría a elevar su ki poco a poco. Vados haría lo mismo. Champa se alejaría de allí para evitar una pelea entre seres tan fuertes. «¡Maldición! ¡Vados lo arruinó todo!», diría Champa. Entonces, supongo que tendremos que arreglar esto a la fuerza, diría Vados.
Parece que es el único método que conoces, diría Goku. Goku y Vados en un instante se lanzarían el uno al otro. Ambos chocarían sus antebrazos entre sí, creando un gran estruendo. Luego comenzarían a intercambiar golpes entre sí a gran velocidad. Claramente la ventaja la tenía Vados, aunque Goku tenía mucho que ofrecer. Vados en un momento burlaría la guardia de Goku. Lo golpearía fuertemente en su pecho lanzándolo varios metros lejos. Luego de eso, Goku se reincorporaría. No creas que te saldrás con la tuya, diría Goku. Goku comenzaría a elevar su ki, usaría su forma definitiva del Ultra Instinto con el cabello blanco. Vados quedaría realmente aterrada. Goku desprendería un gran poder. No puede ser. Mejoró mucho en estos meses, diría Vados desconcertada. Vamos, haz tu mejor esfuerzo, diría Goku seriamente. Vados elevaría su ki al máximo, expulsando todo su poder. El planeta entero comenzaría a temblar. Goku llegaría a Vados con una poderosa patada en su pecho que la lanzaría varios metros lejos. Vados rebotaría contra el suelo varios metros. Antes de caer del todo, Goku la alcanzaría y de una patada la lanzaría hacia el cielo. Luego Goku la señalaría y en torno a ella se originaría una gran explosión. Vados caería luego al suelo, con su uniforme liberando humo desde varias partes. Estoy esperando a que hagas algo, diría Goku. Vados gritaría expulsando su ki al máximo. Se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría a él con una serie de golpes consecutivos, pero ninguno de sus ataques tendría efecto alguno. Goku se movería de lado a lado con una velocidad que dejaría a Vados impresionada. En un momento Vados lanzaría un golpe de puño, pero Goku la sujetaría de la mano. Luego, Goku le aplicaría una llave dejándola sin posibilidad de moverse. Para terminar así decidiste ponerte en mi contra, diría Goku. Goku de un golpe en su espalda la dejaría totalmente fuera de combate. Vados tosería algo de sangre por la potencia del golpe. Goku se alejaría de allí liberándola. Mira todo lo que ocasionaste conspirando en mi contra, diría Goku. Goku se iría de allí, reclamando la victoria. Vados estaba en pésimo estado. No había nada que pudiese hacer. Ese desgraciado, de alguna manera me las va a pagar, diría Vados, rabiosa. Vados, tranquilízate, al menos estás con vida. ¡Cierra la boca!, diría Vados, furiosa. De esa manera los 3 días pasarían. Las super esferas del dragón regresarían a la normalidad. Le pedirían el deseo al dios dragón de que reconstruyeran los universos del 13 al 18. El dios dragón cumpliría con el deseo. Los Kaioshins y dioses de la destrucción regresarían a la vida, pero sin entender nada de lo que estaba pasando. Muy bien, Goku, es hora de que seas rey del todo, diría un Zenosama. Sí, es hora de que seas rey del todo, diría el otro Zenosama. Ambos tocarían a Goku en su pecho. Este comenzaría a cubrirse de energía de Zenosama. Luego, tras una gran manifestación de energía, Goku tendría parte de los poderes de Zenosama. ¡Bien hecho! ¡Eres el rey del todo!, diría un Zenosama. Sí, ahora puedes destruir lo que quieras, pero solo en los universos del 13 al 18, diría el otro Zenosama. Perfecto, pero antes tengo que hacer algo muy importante, diría Goku. Goku y los Zenosamas organizarían una gran reunión entre todos los dioses de los 18 universos, incluyendo los mismos ángeles. Goku vestía con el mismo uniforme que Zenosama. Como bien sabrán, el señor Goku se ha convertido en rey del todo al despertar sus recuerdos como el hermano de Zenosama, diría Daishinkan. A partir de ahora, los universos del 13 al 18 estarán bajo su cargo. Antes que nada, quiero dejar en claro que soy consciente de que no fui muy querido por muchos de ustedes, diría Goku, asustando a todos los presentes. Vados, quiero que des un paso al frente. No puede ser. Ahora sí que estoy en problemas, pensaría Vados. Espero que esta desgraciada no cometa alguna locura, pensaría Mojito. Vados pasaría al frente temiendo que le pase algo. Estoy a sus órdenes, diría Vados al realizar una reverencia. Debido a tus actos de deshonra y cómo has conspirado contra mí, he tomado una decisión, diría Goku. Todos quedarían aterrados ante la amenaza de Goku. Habían pasado 5 años desde el torneo del poder. Goku y Vegeta se habían vuelto increíblemente fuertes. Incluso habían llegado a un nivel que los dioses de la destrucción temblaban ante su presencia. Todo esto habría sido posible por el fuerte entrenamiento que les había dado Whis. Whis habría probado en Goku y Vegeta el mismo entrenamiento que tuvieron los ángeles. Les había advertido que podrían morir por lo riguroso que sería, pero aún así corrieron con el riesgo, aunque siempre estaba el dilema de quién era el más fuerte entre ambos. Vegeta comenzaría a sentir envidia de Goku, ya que aunque diga que era más fuerte que él, siempre tenía la sensación de que Goku en un abrir y cerrar de ojos lo superaba.
Goku y Vegeta tendrían una pelea de exhibición frente a Zenosama para demostrar lo fuerte que eran. Muy bien, Vegeta. Estoy listo para demostrarte que soy el más fuerte, diría Goku. Vegeta se veía furioso por el comentario. Ya le estaba tomando mucho odio. ¡Yo soy el más fuerte, maldito insecto!, diría Vegeta fuera de sí. Goku y Vegeta se lanzarían uno al otro y comenzarían a luchar entre sí. Ambos lanzaban ataques a una velocidad que los dioses de la destrucción no podían percibir. Bills estaba orgulloso de ambos, ya que Goku y Vegeta eran de su universo, y eso lo dejaba bien visto por poseer a los seres mortales más poderosos de los 12 universos. Esos dos sí que se están luciendo, diría Bills. Todo gracias a mi entrenamiento, no lo olvide, diría Whis. Sí, lo que tú digas, contestaría Bills. Goku y Vegeta mantenían una intensa lucha. Mientras se atacaban, ambos se transformarían en Super Saiyajin al mismo tiempo. Goku y Vegeta son muy fuertes, diría Zenosama emocionado. En un momento, Goku y Vegeta se lanzarían un golpe de puño. Ambos conectarían en el rostro del otro y saldrían despedidos varios metros. Creo que el calentamiento ha terminado, diría Goku. Cierra la boca, insecto, diría Vegeta. Tanto Goku como Vegeta se transformarían en Super Saiyajin Blue. Ambos desatarían un poder colosal al incrementar su ki al máximo. ¡No puede ser! ¿Que esos dos no tienen límites?, preguntaría Champa aterrado. No me parece seguro que dos mortales superen a los dioses, diría Kitela al observar a Bills. ¿Qué sucede? ¿Tienes miedo?, preguntaría Bills. Oye, ¿qué te pasa?, diría Kitela furioso. El gran Zenosama dice que si los dioses de la destrucción no consideran apropiado que los mortales superen a los dioses, deberían de entrenar para evitarlo, diría Daishinkan. Kitela quedaría aterrado. Bills disfrutaba de la llamada de atención que le había dado el supremo sacerdote. Eso te pasa por no saber cerrar el pico, diría Bills. Lo mismo para usted, señor Bills, diría Daishinkan con un tono amenazante. ¿Que yo qué?, preguntaría Bills. Zenosama está muy complacido por permitir que tanto Goku como Vegeta nos estén deleitando con este combate. Pero se pregunta por qué, si los dioses son dioses, no han llegado a ese nivel. Explicaría Daishinkan. Quizás sea por las largas horas de sueño, diría Whis. Whis, no seas indiscreto, diría Bills. Varios minutos más tarde, Goku y Vegeta llevaban una pelea reñida. Estaba difícil saber quién ganaría. Ambos tenían el mismo poder. ¿Qué opina, señor Bills?, preguntaría Whis. Bills quedaría hipnotizado por un momento. Tendría una extraña visión con un sujeto desconocido destruyendo el multiverso. Bills entraría en razón luego de varios segundos. Caería de rodillas mientras sujetaba su cabeza. Señor Bills, ¿qué le sucede?, preguntaría Whis preocupado. Yo tuve una visión, eso creo, diría Bills. Daishinkan observaría con atención a Bills. Luego vería la pelea. ¿Acaso esta pelea cambiará el curso de los 12 universos?, se preguntaría Daishinkan. Goku lanzaría una bola de ki hacia Vegeta. Este la esquivaría de un golpe. Luego, Goku iría rápidamente a Vegeta con una patada. Vegeta se cubriría con su brazo. Ambos se trenzarían de las manos y comenzarían a forcejear. Yo ganaré sin importar lo que tenga que hacer, diría Vegeta furioso. Lo dudo, sonreía Goku. Ambos incrementarían su ki tanto como podrían para ganar el forcejeo. Pero los dos perderían su transformación por toda la energía que habían gastado durante la pelea. Vegeta en un momento rompería la postura de Goku al girarse sobre sí mismo y arrojaría a Goku al suelo. Luego lanzaría varias bolas de ki hacia Goku, pero este las esquivaría. Después de eso, ambos estarían recuperando el aliento. Goku y Vegeta están muy cansados, ¿sí?, diría Zenosama. Parece que en cualquier momento tendremos un resultado, diría Daishinkan. Goku comenzaría a canalizar energía para un Kamehameha. Vegeta haría lo mismo para un resplandor final. Parece que todo esto se decidirá en este ataque, diría Vados. Oye, Vados, tú los conoces bien, diría Jerez al acercarse hacia ella. ¿No crees que sea peligroso tener a dos mortales tan fuertes? Estoy aquí por si no lo notó, diría Whis ofendido, ya que era su maestro. Tú los defenderías siempre, son tus alumnos, contestaría Jerez. Como dijo el supremo sacerdote, si temen que los mortales sean tan fuertes, deben de entrenar y mejorar su poder, diría Vados. Ya veo, diría Jerez ofendida al darse media vuelta y retirarse. Esa Jerez no cambiará más, diría Whis. ya sabes cómo es. Contestaría Vados. Goku y Vegeta se atacarían mutuamente. Ambos poderes impactarían uno sobre otro. Todos los dioses estaban sorprendidos por la gran energía que emanaban ambos. Luego de varios segundos, el choque entre ambos poderes no tomaba un rumbo claro. Ninguno tenía la ventaja sobre el otro. ¡Yo ganaré!, diría Goku al forzar su ki. ¡No lo permitiré!, decía Vegeta al elevar su ki él también. Luego de un tenso esfuerzo, ambos poderes empezarían a debilitarse. Tan así que dejarían de atacar al mismo tiempo.
Goku y Vegeta estaban exhaustos. Ninguno de los dos lograba moverse. ¿Quién caerá primero?, preguntaría Daishinkan. Goku lanzaría una débil bola de ki hacia Vegeta, pero fallaría. Esta caería lejos de Vegeta. Vegeta lanzaría un rayo de ki hacia Goku, pero pasaría a un lado de su rostro. Luego de varios segundos, Vegeta caería desmayado. Yo gané. Diría Goku y luego él caería. ¡Goku ganó! ¡Goku ganó! Diría Zenosama alegre. Whis y Vados irían a curar a Goku y Vegeta después de su ardua pelea. Se les estaría dificultando curarlos, ya que ambos poseían un gran poder. Goku y Vegeta lograrían despertar, aunque no estaban totalmente curados. Oigan, no nos curaron bien. Diría Goku. Se dice gracias, tonto. Diría Whis molesto. Lo siento. Se disculparía Goku. Felicidades, señor Goku. Ha sido el ganador. Diría Daishinkan. ¡No puede ser! Pensaría Vegeta furioso. Gracias, aunque gané por muy poca diferencia. Diría Goku con humildad. En cuanto a los dioses de la destrucción, diría Daishinkan seriamente al usar un tono de voz muy amenazante. ¿Qué sucede con nosotros? Preguntaría Bills aterrado. Tienen la obligación de volverse más fuertes, o de lo contrario serán reemplazados. Diría Daishinkan. ¿Reemplazados? Preguntaría Champa nervioso. Así es, deberán entrenar. Diría Daishinkan. Todos los dioses de la destrucción estaban tensos por lo que pasaba. Ahora deberían entrenar, ya que tanto Goku como Vegeta los habían opacado. Aunque Vegeta sentía un gran resentimiento hacia Goku, quería sacarlo de su camino a toda costa. Una semana después, Goku estaba en la Tierra y llegaría Vegeta para visitarlo. Vegeta, qué bueno que viniste. Diría Goku. Pensé que estabas enojado por la pelea de exhibición con los dioses. Vegeta se pondría incómodo, aunque disimularía. No te preocupes, Kakaroto. Esas cosas no pueden afectar a un guerrero orgulloso como yo. Diría Vegeta. ¿De verdad? Te vi muy enojado. Diría Goku. ¡Que no! Gritaría Vegeta furioso y Goku comenzaría a reír. Vine a verte porque encontré un planeta muy curioso. Las condiciones de gravedad y temperatura me parecen óptimas para un entrenamiento. Diría Vegeta. Genial, qué bueno que quieras entrenar conmigo. Diría Goku. Vegeta sujetaría a Goku del hombro y con la teletransportación lo llevaría hasta ese misterioso planeta. Ya que en esos 5 años, Vegeta había dominado la teletransportación para no quedarse detrás de Goku. Vaya, este lugar se ve muy feo y la gravedad no es tan fuerte. Diría Goku. La gravedad no se nota aquí, tenemos que entrar en esa cueva. Diría Vegeta. Goku y Vegeta entrarían en una cueva. Luego de varios metros llegarían a una zona muy húmeda. Adentro apenas estaba iluminado por algunas plantas fluorescentes. Aquí se siente igual y huele feo. Mejor le pedimos a Bulma la máquina de gravedad. Diría Goku. Vegeta sacaría una botella y le arrojaría a Goku un líquido extraño. ¿Qué haces, Vegeta? Preguntaría Goku. ¡Hasta nunca, Kakaroto! Diría Vegeta al dejar caer la botella al suelo. Pero Vegeta, ¿qué es lo que...? Decía Goku, hasta notar que su cuerpo empezaba a ponerse raro. Goku observaría sus brazos y notaría cómo estos se volvían de piedra. Goku se convertiría poco a poco en una estatua de piedra. No estaba muerto, solo estaba conservado. Vegeta regresaría a la Tierra. Sus planes habían salido como él lo quiso. Con Kakaroto convertido en piedra, no tengo que preocuparme de que lo revivan. Además, lo dejé en un planeta en el límite del universo 7 que ni siquiera Whis conoce. Se diría a sí mismo Vegeta. Goku no aparecía. Quedaría atrapado convertido en una estatua de piedra en ese lejano planeta. 100 años después, vemos a Bills encontrar a Goku. Con que aquí estaba. Diría Bills. Sabía que Vegeta había hecho algo contra ti, pero no imaginé algo como esto. Bills tomaría una pequeña bolsa de cuero y esparciría un extraño polvo. Goku regresaría a la normalidad. ¡Vegeta! Diría Goku como si no hubiera pasado un solo día. Como lo imaginé, fue Vegeta. Diría Bills. Señor Bills, qué bueno que vino a ayudarme. Creo que Vegeta me convirtió en piedra. Diría Goku. Al menos lo sabes. Es algo menos que explicarte. Diría Bills. Goku notaría muy extraño a Bills. Este ya no poseía sus pulseras de oro, su arete de oro ni sus ropas de dios de la destrucción. Solo usaba una extraña túnica marrón con capucha. Señor Bills, ¿cuánto tiempo pasó? Preguntaría Goku. 100 años, Goku. 100 años. Diría Bills apagado. ¿Qué? ¡No puede ser! Estuve 100 años convertido en piedra. Diría Goku. Dime qué ha pasado. Ha pasado de todo. Vegeta es el dios de la destrucción del universo 7 y no solo eso, es el rey de la destrucción. Diría Bills. ¿De qué estás hablando? Preguntaría Goku furioso. Vegeta gobierna sobre los 12 universos y si bien se encarga del universo 7, está por encima de los demás dioses. Diría Bills. Eso no puede ser cierto. Diría Goku molesto. Goku llevaría sus dedos a su frente. Estaba listo para usar la teletransportación, pero Bills sujetaría su muñeca para impedirlo. ¡Idiota! ¿Acaso eres estúpido? ¿Olvidas lo que te he dicho? Diría Bills. Pasaron 100 años. Imagina el poder que Vegeta tiene ahora. Goku comprimiría sus puños. Nunca estuvo tan furioso. ¡Vegeta me ha traicionado! Diría Goku mientras aumentaba su ki. ¡Detente!
Diría Bills al golpear el estómago de Goku. Este quedaría encorvado. Eso dolió, no pensé que golpearas tan fuerte. Diría Goku. Si aumentas tu ki de esa manera, él te encontrará y te destruirá. Necesito que piense que aún sigues convertido en piedra. Diría Bills. No puedo creerlo, ¿por qué Vegeta haría algo así? Preguntaría Goku. Por envidia hacia ti, por poder, por soberbia, por querer conquistarlo todo. Respondería Bills. ¿Y qué pasó con Zenosama? Preguntaría Goku. Quizás si hablamos con él podremos resolverlo. Diría Goku. No me lo creería si te lo dijera. Ya no tienes a nadie de tu lado. Bills respondería eso mientras miraba muy seriamente a Goku, quien había despertado después de estar 100 años convertido en piedra por culpa de Vegeta. Goku había sido liberado de su prisión de ser una estatua de piedra por 100 años, pero le faltaría saber muchas cosas. Ya dilo, ¿qué pasó con Zenosama? Preguntaría Goku. Se ha ido. Diría Bills. ¿Cómo que se fue? ¿Acaso Vegeta lo mató? Preguntaría Goku. Dije que se fue, no que se haya muerto, idiota. Diría Bills molesto. Zenosama cruzó la otra línea temporal y se hizo amigo de otro Zenosama, así que no hay rey del todo. ¿Y Daishinkan? Preguntaría Goku. Nadie sabe. Se dice que pudo haber ido con Zenosama, pero también se rumorea que al no haber rey del todo, simplemente se retiró desentendiéndose de cualquier responsabilidad. Mencionaba Bills. Goku se sentaría en el suelo, se sentía derrotado. Y dime, ¿qué tan fuerte es? Preguntaría Goku. He superado a los mismos ángeles. Diría Bills. No puedo imaginar a alguien superando a Whis. Esto significa una derrota para mí. Diría Goku. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si me llega a detectar, quizás Vegeta me mate. Para serte sincero, Goku, no he venido con ningún plan. Diría Bills. Simplemente te he estado buscando por cada rincón del universo 7. Y estuve a punto de hacerlo en los demás universos. Pero solo lo hice para saber de ti. Tu familia te ha estado buscando en el cielo y en el infierno. Jamás supieron nada de ti. Goku comenzaría a sentirse cada vez más furioso. Su ki aumentaría de forma salvaje. Maldito de Vegeta me las va a pagar. Diría Goku. Bills ágilmente golpearía el cuello de Goku. Este quedaría sin aliento por un momento. Lamento tener que lastimarte, pero si permito que expulses tu ki de esa manera, Vegeta nos encontrará con facilidad. Diría Bills. Luego de algunos segundos, Goku recuperaría el aliento. Y dime, ¿qué hay de ti? ¿Vegeta también te busca? Preguntaría Goku. Vegeta se ha olvidado de mí. Desde que convenció a Zenosama de que no era digno de ser dios de la destrucción, Vegeta tomó mi cargo y yo fui desterrado. Diría Bills. Puedo notar en ti que eres mucho más fuerte que antes. Diría Goku. Tengo que admitir que alejarme de los lujos y verme en la obligación de sobrevivir ha fortalecido mi alma. Diría Bills. Ahora debemos irnos de aquí. Este lugar es muy desagradable. Goku y Bills irían a un planeta bastante pequeño en alguna parte del universo 7. Oye, qué lugar tan curioso. Apenas tiene el tamaño de una ciudad. Diría Goku asombrado. Este tipo de planeta ni siquiera son considerados como planetas y son vistos como planetoides. Elegí este lugar para pasar desapercibido. Vegeta no debe saber ni que existe. Diría Bills. Goku comenzaría a recorrer el planeta. Le daría la vuelta volando en pocos minutos. Estaba asombrado por la gran cantidad de vegetación y vida silvestre que había allí. Luego de inspeccionar el planeta, regresaría con Bills. Oye, es muy hermoso, pero no sé si la comida sea suficiente para los dos. Digo, con la velocidad que se desarrollan los animales y las plantas, diría Goku. Ten cuidado de no ponerte a entrenar aquí. Llegas a destruir algo y el daño será irreversible. Diría Bills. Oye, no me voy a quedar sin entrenar. Tengo que hacerme más fuerte y alcanzar a Vegeta. Diría Goku decidido. Goku, acepta tu derrota. Los tiempos de las batallas ya pasaron. Diría Bills. Jamás. Diría Goku seriamente. ¿Qué es eso? Preguntaría Goku al sentir un ki muy poderoso. No puede ser que ese idiota de Freezer me haya encontrado. Diría Bills. ¿Qué? ¿Freezer tiene ese poder? Preguntaría Goku. ¡Qué fastidio! Con lo que me costó encontrar un planeta como este, tan pequeño y tan apto para vivir. Diría Bills. Freezer saldría de su nave. Aparecería ante Goku y Bills. Estaba usando su última forma. ¿Qué tenemos aquí? Diría Freezer con una sonrisa malvada. Pensé que te habías muerto, Bills. ¿Y tú, Goku? Veo que fuiste rescatado. ¡Pedazo de basura! Diría Bills furioso. ¡Déjame pelear a mí! Diría Goku al transformarse en Super Saiyajin Blue. ¡No seas idiota! Diría Bills molesto. No es el mismo Freezer del que estás acostumbrado. Goku se lanzaría con todo hacia Freezer, pero al llegar, Freezer lo derribaría con una simple bofetada. Goku caería al suelo gravemente herido. No puede ser que me haya dejado así de un solo golpe, diría Goku mientras se ponía en pie. Te has quedado muy atrás, Goku. Sonreía Freezer. Bills se lanzaría con todo hacia Freezer. Conectaría un golpe de puño en su rostro que lo lanzaría lejos. Freezer se molestaría y le devolvería el ataque. Luego, ambos comenzarían a intercambiar golpes de manera salvaje.
Goku veía asombrado la pelea. No podía creer que ambos sean tan fuertes. No puedo creer todos los cambios que han pasado en estos 100 años. Me he vuelto increíblemente débil, diría Goku. No puedo dejar que esto pase. Tengo que hacerme más fuerte. Bills y Freezer se trenzarían de las manos y comenzarían a forcejear. No sabes todo lo que te he buscado para vengarme de ti, diría Freezer furioso. Pues si era la muerte la que estabas buscando, la has encontrado, diría Bills. Los músculos de Bills comenzarían a incrementarse. Goku quedaría sorprendido por el gran nivel que demostraba. Freezer poco a poco quedaría en desventaja, ya que Bills tenía notoriamente más fuerza. ¿Qué sucede? Te veía muy confiado, diría Bills burlándose de Freezer. Bills lograría patear a Freezer dejándolo encorvado. No puede ser, estuvo entrenando, pensaría Freezer aterrado. Bills comenzaría a castigar a Freezer demostrando un gran poder. Sus golpes eran potentes y precisos. Freezer se sentía acorralado. Luego de varios minutos de combate, Freezer parecía estar por perder. No quería hacer esto, pero no me dejas opción, diría Freezer. Freezer usaría su forma Golden, incrementando su poder a un gran nivel. Ese maldito se ha vuelto muy fuerte, diría Bills. Tiene que haber algo que pueda hacer, pensaría Goku. Freezer comenzaría a atacar a Bills, demostrando tener más poder que él. Bills poco a poco estaría siendo derrotado, ya que se veía imposibilitado de defenderse. Te dije que un día te encontraría para acabarte, diría Freezer furioso. Freezer lanzaría un gran rayo de ki hacia Bills. Este se cubriría al cruzarse de brazos, pero aún así el ataque era demasiado poderoso. Luego de estar un largo momento resistiéndose, Freezer terminaría venciendo. Bills saldría despedido varios metros tras una explosión. ¡Es tu fin!, diría Freezer al crear una bola de ki para ejecutar a Bills. Freezer lanzaría su ataque, pero Champa llegaría en el momento justo y desviaría la bola de ki al golpearla. ¿Qué haces en el universo 7? Se lo diré a Vegeta, diría Freezer. No lo creo, no saldrás vivo de aquí, diría Champa al incrementar su ki. Champa comenzaría a luchar contra Freezer y aunque no fuera tan fuerte como él, Freezer ya había gastado mucha energía contra Bills. ¡Qué bien! Champa llegó a ayudar al señor Bills, diría Goku. En ese momento, Goku se daría cuenta que Vados y Kefla estaban con él. ¿En qué momento llegaron?, preguntaría Goku sorprendido. Tantos años, señor Goku, diría Vados. Oye, bueno, para nada. Tú vienes conmigo, diría Kefla. Oigan, esperen. Hay que detener a Freezer, diría Goku. Señor Goku, confía en nosotras. Esta pelea está fuera de su alcance, al menos por ahora, diría Vados. Vamos, Goku, tenemos que irnos, diría Kefla. No dejaré que escapes a ningún lado, diría Freezer al lanzar un rayo de ki directo a Goku. Kefla anularía el ataque con otro ataque de ki. En esa distracción, Champa golpearía fuertemente el estómago de Freezer. No te distraigas, yo soy tu oponente, diría Champa furioso. Bills se pondría en pie. Aunque se veía agotado, aún tenía algo de energías para luchar. ¿Qué se supone que haces aquí?, preguntaría Bills. Solo vine a ayudar a mi hermano, diría Champa. Bills y Champa se lanzarían con todo hacia Freezer, y entre los dos le ofrecerían una pelea mucho más pareja. Señor Goku, entre ellos dos podrán encargarse de Freezer. Ahora deberá ir con Kefla y seguir sus instrucciones, explicaría Vados. ¡Vamos!, decía Kefla al tomar a Goku de la mano y ambos desaparecerían. ¿En dónde estamos?, preguntaría Goku. Este es el más allá, diría Kefla. ¿El más allá?, preguntaría Goku. Pero, ¿qué hacemos aquí? Tendrás que recuperar el tiempo perdido. Estuviste 100 años ausente, recuérdalo, diría Kefla. Goku prestaría atención al suelo. Estaba hecho de nubes blancas. Vaya, nunca vi un suelo tan suave como este, diría Goku. Actúas como si nunca hubieras estado aquí, diría Piccolo al llegar. Piccolo, no me digas que estás muerto, diría Goku. Para nada, no seas tonto. Si prestas atención, puedes notar que no tengo mi aureola, diría Piccolo. Tengo permiso de estar en el cielo y en el infierno al ser considerado un ser sagrado. Recuerda que han pasado 100 años y sucedieron muchas cosas. Vaya, te felicito, Piccolo. También puedo notar un gran poder en ti, diría Goku. Gohan aparecería. Se veía asombrado por ver a su padre. Padre, ¿de verdad eres tú?, preguntaría Gohan. Gohan, ¿estás bien?, decía Goku, pero se daría cuenta de la aureola en su cabeza. No puedo creerlo. Sí, estás muerto, diría Goku. Así es, pero Emma Daiosama me ha dado un cuerpo para que entrene en el más allá, diría Gohan. Padre, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Goku se tomaría algunos minutos para contarles a todos cómo fue que Vegeta lo había llevado a ese planeta con la excusa de entrenar, pero terminaría convirtiéndolo en piedra, y que gracias a Bills había sido liberado. Así que esa es la razón de tu desaparición, diría Piccolo. Gohan se veía furioso. Su ki aumentaba de manera descontrolada. Ese maldito de Vegeta me las va a pagar, diría Gohan furioso. Tranquilo, Gohan. Recuerda lo que pasó la última vez que te enfrentaste a él, advertía a Piccolo. ¿Qué pasó?, preguntaría Goku seriamente. Pasó que ahora tiene esa aureola encima de su cabeza, diría Piccolo. ¿De verdad Vegeta te asesinó?, preguntaría Goku molesto. Así es, padre. Comencé a sospechar que él tenía algo que ver con tu desaparición y decidí enfrentarlo. No duré un solo minuto.
Vegeta se ha vuelto el ser más poderoso de todos los universos. Diría Gohan. Nunca pensé que tu ausencia fuera tan relevante, pero aquí tienes el resultado. Diría Piccolo. Ahora ponte a entrenar antes de que Vegeta descubra que fuiste liberado. Muy bien. Diría Goku. Yo seré tu maestra. Diría Kefla. Kefla, pero ¿te has vuelto tan fuerte? Preguntaría Goku. Kefla golpearía a Goku en el estómago. Este se quedaría encorvado sin poder respirar. Espero que eso conteste tu pregunta. Diría Kefla seriamente. ¡Eso duele! Diría Goku. Padre, tienes que saber algo. Hace mucho tiempo Caulifla y Kale se fusionaron de manera permanente. Ahora siempre será Kefla. Diría Gohan. Bueno, me parece bien. Ahora a entrenar, diría Goku. Mientras tanto, Freezer estaría de rodillas. Ya no podía seguir peleando. Hay que matarlo ahora, antes de que avise a Vegeta. Diría Champa. Bills y Champa se elevarían al cielo y lanzarían un gran rayo de ki cada uno. El rayo impactaría en el suelo, destruyendo el planeta por completo. Al fin esa basura ha sido eliminada, diría Bills. Ahora tienes que esconderte. En cuanto Vegeta intente localizar a Freezer y no lo haga, comenzará a sospechar, diría Champa. Vados comenzaría a revisar su báculo. Notaría algo extraño. Vaya, Freezer aún sigue con vida. Diría Vados. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Preguntaría Bills. Parece que escapó en el último momento. Explicaría Vados. Tenemos que atrapar a Freezer. Si le dice a Vegeta lo de Goku, estaremos acabados. Bills diría eso muy preocupado y algo desesperado, pero no podía dejar que Vegeta acabara con Goku, ya que Goku era la única esperanza del multiverso para deshacerse de Vegeta. Freezer había desaparecido, y a pesar de que Vados lo buscaba por todas partes, le había perdido el rastro. ¡Eres un inútil! Debiste eliminar a Freezer con el Hakai, diría Bills furioso. No seas idiota. Freezer es inmune al Hakai. Deberías de saberlo, ya que este es tu universo, diría Champa. ¡Idiota eres tú! Yo ya no soy más el dios de la destrucción. No estoy al tanto de las cosas que pasan entre los dioses. ¡Eres un incompetente!, decía Bills furioso. Mientras tanto, Freezer volaba por el medio del espacio, aunque estaba muy mal herido. Esos dos me la van a pagar en cuanto le diga a Vegeta, diría Freezer. Whis estaría en el planeta que antes era de Bills y ahora vivía Vegeta. Estaba viendo a Freezer en su báculo. Con que al fin le dieron su merecido, pensaría Whis. Whis, llamaría a Vegeta. ¿Qué tanto estás observando, insecto? Preguntaría Vegeta de mal humor. Nada, señor Vegeta. Solo miraba el universo, ya que me encuentro aburrido, diría Whis, ya que parecía que estaba en contra de Vegeta de manera secreta. Deja de estar perdiendo el tiempo. Debemos ir al universo 11, diría Vegeta. ¿El universo 11? Preguntaría Whis. Pero si fuimos hace unos pocos días. Lo sé, he tenido novedades de la tropa del orgullo. Tal parece que tiene noticias de Jiren, diría Vegeta. No me diga que sigue con esa idea de que Jiren trama algo en contra de usted, diría Whis. Hasta que no lo encuentre y no lo desaparezca, no estaré aliviado, diría Vegeta molesto. Vegeta y Whis viajarían al universo 11, mientras que Freezer se dirigía al planeta de Vegeta. Lo bueno de todo esto es que Champa y Bills tendrán tiempo de encontrar a Freezer, pensaría Whis. Horas más tarde, en el más allá, Goku estaría siendo entrenado por Kefla. El nivel que tenía su maestra era muy superior a Goku. De verdad que te has vuelto muy fuerte, pero no creo alcanzar tu nivel de un día para otro, diría Goku. Tampoco alcanzarás mi nivel si no haces nada, diría Kefla al conectar un golpe fuerte en Goku. Goku quedaría encorvado. Apenas podía conservar su postura. Creo que me rompí una costilla, diría Goku. Eres muy blando. A veces dudo si tenías ese poder hace 100 años, diría Kefla. Mi cuerpo no sufrió ningún tipo de envejecimiento. Tengo el mismo poder. Lo que sucede es que ustedes avanzaron mucho, diría Goku. Aún así, Kefla, no entiendo por qué pierden el tiempo en mí. Todos y cada uno de ustedes son más fuertes que yo. Gohan y Piccolo regresarían para supervisar el entrenamiento de Goku. ¡Qué bueno que llegaron! Kefla estaba a punto de matarme, diría Goku entre risas. ¡Qué blandito eres! Reía Kefla. Déjame curarte, diría Piccolo. Piccolo se acercaría a Goku y lo curaría con la misma técnica que usaba Dende en el pasado. Vaya, veo que aprendiste a hacer muchas cosas, diría Goku al sentirse mejor. Oigan, quiero saber qué tan fuertes se han vuelto, diría Goku. Gohan y Piccolo se observarían. No estaban seguros de qué contestar. Adelante, a ver si eso lo motiva a ser más fuerte, diría Kefla. Padre, espero que no te sientas mal, diría Gohan. Gohan elevaría su ki al máximo usando su modo místico. Piccolo se quitaría la capa y su sombrero y aumentaría su ki al máximo. No puedo creerlo. De verdad son fantásticos, diría Goku al sentir el ki de ambos.
Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue y además usaría el Kaioken por 20. Luego se lanzaría con todo hacia Gohan, pero al lanzar un golpe, este lo recibiría en su mano. Gohan golpearía a Goku con su palma abierta para no dañarlo. Goku saldría despedido lejos, pero al tocar el suelo tomaría impulso y nuevamente se lanzaría hacia Gohan. Goku atacaría con todo a Gohan, pero este esquivaba los golpes con una sola mano. Hijo, estoy orgulloso de ti, diría Goku. Gracias, padre. Contestaría Gohan, pero algo triste. Luego Goku se lanzaría a Piccolo y obtendría un resultado similar. Ninguno de sus ataques lograba conectar con éxito. En un momento, Piccolo golpearía el hombro de Goku haciéndoselo pedazos. Goku gritaría de dolor. No podía mover su brazo derecho ya que no le respondía. Lo siento, Goku. No me di mi fuerza, diría Piccolo y curaría al instante a Goku. Padre, ¿te encuentras bien? Preguntaría Gohan. ¿Cuál es el truco? Preguntaría Goku de la nada. Se veía demasiado serio, como si desconfiara de todos. Vamos, entrenarme es una pérdida de tiempo. Mejor preocúpense por ser más fuertes ustedes. Creo que será mejor que se lo digan. Diría Kefla. Ya se está volviendo evidente. ¿Decirme qué? Preguntaría Goku confundido. Padre, no necesitamos realmente que te hagas más fuerte. Solo necesitamos que seas capaz de realizar una gran Genkidama. Diría Gohan. Lo hubiera mencionado desde un principio. Diría Goku más tranquilo. Es que no lo entiendes. Diría Piccolo. Goku, con el poder que tienes ahora en comparación con todos nosotros, eres muy débil. No podrías ni siquiera crear una Genkidama en presencia de nosotros. Una simple explosión de ki te mataría al instante. Intervendría Kefla. No necesitamos que seas más fuerte que nosotros, solo que tengas el nivel para crear una Genkidama mientras nosotros peleamos contra Vegeta. ¿Van a luchar contra Vegeta? Preguntaría Goku. ¿Tú también, Gohan? Sí, aunque mi cuerpo en el mundo de los vivos solo podría soportar unas horas antes de regresar aquí. Decía Gohan. Lamentamos no decírtelo desde el inicio. La idea era que te vieras obligado a alcanzarnos, no para que lo hagas, sino que era una motivación para ser más fuerte. Decía Piccolo. Oigan, ¿no se les ocurrió pedirle a Kaiosama que les enseñe la Genkidama? Preguntaría Goku. Sí, y a Vegeta también se le ocurrió eso. Diría Piccolo. No me digas que... Diría Goku pensando lo peor. Vegeta desapareció a Kaiosama con el Hakai. Ni siquiera queda su alma. Temía que nos enseñara la Genkidama. Diría Piccolo. Vaya, pobre Kaiosama. No merecía ese destino. Diría Goku. Padre, nuestro plan es crear una Super Genkidama con la energía de los 12 universos. Diría Gohan. Creemos que con eso Vegeta sería derrotado de una vez por todas. Pero no puedo hacer eso. Ni siquiera podría hacerlo con la energía del universo 7. A lo sumo podría usar la energía de una galaxia. Decía Goku. Ahí es donde entran los ángeles. Diría Piccolo. Goku, contamos con el apoyo de los ángeles. Ellos se encargarán de crear portales en los 12 universos solo para que tú hagas la Genkidama. ¿De verdad me estuvieron buscando todo este tiempo con esa esperanza? Preguntaría Goku. Claro que sí, padre. Es la única manera en la que podemos acabar con Vegeta. Diría Gohan. ¿Y qué hay de las superesferas del dragón? Preguntaría Goku. Vegeta las destruyó. Después asesinó a Sarama. Diría Kefla. Aunque no lo creas, Vegeta ha pensado en todo. Si no te ha matado, es para evitar que llegues aquí. No hay problema. Entonces entrenaré muy duro. Ahora sí que me siento más que motivado. Diría Goku. Algunas horas más tarde, Freezer llegaría al planeta de Vegeta, pero no lo encontraría. No puede ser, él debería estar aquí, diría Freezer agonizando. Solo queda esperarlo mientras sano mis heridas. Vados llegaría con Champa y Bills. Entre los tres verían a Freezer. Vados, ¿cómo te atreves a hacer esto? Preguntaría Freezer. Oh, cuánto lo siento. Sonreía Vados, pero por su expresión no parecía lamentarlo verdaderamente. ¡Al fin te tenemos, sucia rata! Diría Bills al tronar su cuello. Ahora no escaparás a ninguna parte. Diría Champa. Champa y Bills irían con todo hacia Freezer. Comenzarían a golpearlo sin darle tiempo a nada. Freezer trataba de defenderse, pero el largo viaje por el espacio lo había agotado aún más. En un momento, tanto Champa como Bills se posicionarían al lado de Freezer, y cada uno golpearía a Freezer a los lados de la cabeza con un golpe de puño a toda potencia. Freezer gritaría mientras ponía los ojos en blanco y caería al suelo. ¡Al fin acabé con esta sucia sabandija!, diría Bills al escupir el cuerpo de Freezer. Vados apoyaría su mano en el cuerpo de Freezer. Sí, verdaderamente está muerto, diría Vados. Ahora piensa en cuánto tiempo demoraría Vegeta en descubrir que su sirviente ha muerto. Al menos Goku está de vuelta. Es nuestra única esperanza, diría Bills. En el universo 11, Vegeta llegaría con Whis al planeta del dios de la destrucción. Solo que ahora el cargo como dios de la destrucción lo ocupaba Toppo, ya que Bermud se había retirado. Espero que tengas buenas noticias, diría Vegeta seriamente. Señor Vegeta, parece que la tropa del orgullo ha dado con el paradero de Jiren, diría Toppo. ¿Y qué hay con él?, preguntaría Vegeta. ¿Lo eliminaron? No, señor.
Jiren destruyó a la mitad de la tropa del orgullo. Diría Toppo con tristeza. ¡Ja! Veo que no tenía mucho orgullo. Se burlaría Vegeta. Esos buenos para nada son unos completos inútiles. ¿Desea que lo lleve a la ubicación de Jiren? Preguntaría Margarita. Sí, debo de encargarme de él cuanto antes. Diría Vegeta. En cuestión de minutos, Vegeta y los demás llegarían al planeta donde estaba Jiren. Se veía una gran ciudad en escombros por la pelea que había tenido Jiren con las tropas del orgullo. Veo que Jiren se ha resistido. Diría Vegeta al apreciar el paisaje tan siniestro. Whis, por favor. Diría Vegeta. Whis pondría su báculo frente a Vegeta para que éste pudiera hablarle a todo el planeta. Jiren, soy yo, el Rey Vegeta. Diría Vegeta. Su voz se escucharía por todo el planeta. Estoy aquí ahora mismo. Exijo que salgas. Nada parecía ocurrir. Vegeta se quedaría varios segundos esperando una respuesta. Si no das la cara en este mismo momento, acabaré con este planeta y con todo el universo 11 si es necesario. Amenazaría Vegeta. Señor Vegeta, espero que no esté hablando en serio. Diría Toppo preocupado. ¿Acaso me estás diciendo mentiroso? Preguntaría Vegeta al observar a Toppo. No quise decir eso. Lo siento, gran señor. Se disculparía Toppo. Jiren, es el último aviso. Te he estado buscando por 100 años. Si no apareces, los demás pagarán por ti. Diría Vegeta al perder la paciencia. Desde lejos de la ciudad se vería un pequeño haz de luz. Desde allí, Jiren saldría volando y llegaría frente a Vegeta. Aquí estoy. Espero que estés listo. Diría Jiren al ponerse en guardia. Más listo que nunca. Contestaría Vegeta. Jiren elevaría su ki al máximo y se lanzaría a Vegeta con todo. Vegeta se sorprendería por el nivel de Jiren. Jiren lanzaría un golpe de puño, pero apenas rozaría la mejilla de Vegeta. Sabía que eras alguien de quien debía preocuparme. Diría Vegeta seriamente. Vegeta golpearía a Jiren de un rodillazo en el estómago. Este quedaría inmovilizado. Luego, Vegeta con un golpe martillo haría caer a Jiren a gran velocidad. Vegeta seguiría a Jiren durante su caída para atacarlo antes de que toque el suelo, pero Bermud llegaría con una patada hacia Vegeta conectando en el rostro. ¿Logró conectar un golpe? Diría Margarita asombrada. Se nota que el señor Bermud ha entrenado duramente. Diría Whis. Así que tú también te opones a mí. Diría Vegeta. Pero ese solo será el camino a tu muerte. No importa si la posibilidad es muy baja. Si tan solo hay una, pelearé hasta el final. Diría Bermud al aumentar su ki. Jiren se elevaría. Se vería lastimado, pero tampoco estaba dispuesto a rendirse. Ahora tendrás que luchar contra nosotros dos. Diría Jiren furioso. Muy bien, adelante. Los espero, no tienen oportunidad contra mí. Yo soy el Rey Vegeta y todo el multiverso me pertenece. Vegeta se señalaría a sí mismo mientras se veía muy confiado en que podría derrotar a Jiren y a Bermud al mismo tiempo. Jiren y Bermud estaban listos para enfrentarse a Vegeta. Ambos aumentarían su ki al máximo y se lanzarían hacia él con todo lo que tenían. Así que van a enfrentarme después de todo. Sonreía Vegeta. Jiren y Bermud llegarían con un golpe de puño cada uno, pero Vegeta los resistiría al cubrirse de brazos. Nada mal, pero no es suficiente. Diría Vegeta. Vegeta explotaría su ki al transformarse en Super Saiyajin Blue. Jiren y Bermud saldrían despedidos lejos. La diferencia de poder es mucha. Diría Bermud. No tenemos más opción que pelear. O de lo contrario lo destruirá todo. Diría Jiren. Vegeta en un instante llegaría a Jiren con una patada en su estómago. Lo dejaría con la guardia baja. Bermud se lanzaría a Vegeta para apoyar a Jiren. Pero Vegeta ni lo observaría. Estiraría su mano y lanzaría una bola de ki hacia Bermud que lo alejaría. Recuerdo que en el torneo del poder tenías un nivel que aterró hasta los mismos dioses. Diría Vegeta al sujetar de la muñeca a Jiren. Quise romper tu brazo, al menos para darle una ventaja al universo 7, pero me fue imposible. Vegeta se giraría y rompería el hombro de Jiren tras doblarle el brazo. Vaya, eso se sintió bien. Diría Vegeta luego de romperle el hombro y lo patearía para lanzarlo al suelo. ¡Jiren! Gritaría Bermud. No pensé que estuvieras de su lado. Te permití retirarte del cargo del dios de la destrucción. Podrías tener una vida digna, llena de lujos, pero decidiste rebelarte ante mí. Diría Vegeta mientras se acercaba lentamente hacia Bermud. Eres una maldita basura. Diría Bermud. Bermud prepararía su puño para atacar, pero antes de lograr tan siquiera moverse, Vegeta conectaría un fuerte golpe en su pecho. Bermud saldría despedido lejos con una gran herida que lo obligaría a escupir sangre. Esto va mal, ¿vale? De esta manera, jamás derrotarán a Vegeta. Diría Margarita. Hermana, ¿crees que sea el momento? Preguntaría Whis. Si Goku está de vuelta, esta será nuestra única oportunidad. Diría Margarita. Toppo incrementaría su ki y se lanzaría hacia Vegeta. ¿Tú también? Preguntaría Vegeta furioso. Algún día iba a suceder. Hoy serás derrotado. Diría Toppo. Toppo estaba listo para luchar. Jiren llegaría junto a él para apoyarlo, aunque no podía mover su brazo derecho. ¿Crees que puedes pelear en este estado? Preguntaría Toppo.
Cierra la boca y demuéstrame lo que has avanzado en estos años. Contestaría Jiren. Bien, supongo que jugar un poco no me vendrá mal. Diría Vegeta. Está distraído. Es ahora. Diría Whis. Whis proyectaría su imagen en el más allá, dándoles el aviso de que era el momento. Saludos a todos. Les informo que el señor Vegeta está luchando contra Toppo y Jiren y se encuentra muy entretenido. Diría Whis. Whis, ¿crees que puedan en contra de él? Preguntaría Goku. ¡Ay, no seas idiota! Diría Kefla. Para nada, pero el señor Vegeta está jugando con ellos. Así que preparen todo. Diría Whis al cortar la comunicación. Parece que Vegeta finalmente encontró a Jiren. No tenemos más opción. Diría Kefla. Bien, vamos. Diría Gohan. Goku, en cuanto Vegeta termine con Toppo y Jiren, nosotros tres pelearemos contra él. Debes usar todo ese tiempo para crear una gran Genkidama. Diría Piccolo. Whis en este momento debe estar avisando a todos los ángeles para que cooperen contigo. Confiamos en ti, papá. Diría Gohan. No los decepcionaré. Decía Goku con una amplia sonrisa. Todos llegarían a una zona cerca del universo 11, lo suficientemente lejos como para que Vegeta no los vea. Whis iría al universo 7 y Margarita se apartaría de la pelea. Yo me quedaré contigo. Comienza a preparar la Genkidama. Diría Piccolo. Pero, ¿cómo hago para que los ángeles me ayuden con los demás universos? Preguntaría Goku. En un momento se crearían centenares de portales alrededor de Goku. En cada uno de ellos se podían ver los distintos planetas de los 12 universos. De esta manera, usando esos portales, es como si estuviera cerca de todos al mismo tiempo. Sonreía Piccolo. Haz tu mejor esfuerzo. Es cierto, puedo sentir el ki de todos. Diría Goku alegre. Goku elevaría sus manos para preparar la Genkidama. Por favor, a todos los seres de los 12 universos, denme su energía. Gritaría Goku. ¡Vamos, Gohan! ¡Distraigamos a Vegeta! Diría Kefla. Kefla, espera. Diría Gohan. ¡Gohan, no tenemos tiempo! Diría Kefla de mal humor. Lo sé, lo haré rápido. Diría Gohan. Si todo sale bien, podrán revivirme. Si eso pasa, quiero que te cases conmigo. ¿Gohan? Diría Kefla asombrada. Lamento decírtelo en un momento como este, pero tenía que hacerlo. No lo soportaba más. Diría Gohan. Kefla sonreía, ya que ella tenía interés en Gohan. ¡Vamos a ganar y nos casaremos! Contestaría Kefla. Kefla y Gohan saldrían a toda velocidad al planeta donde estaba Vegeta, mientras que Vegeta seguía luchando contra Jiren y Toppo. Ciertamente no se estaba tomando la pelea muy en serio. Vegeta estaba masacrando a Toppo y a Jiren. A pesar del poder de ambos, no lograban hacerle nada en absoluto. Vegeta en un momento patearía a Toppo y lo haría caer sobre Jiren. Ambos quedarían tirados en el suelo. Apenas se podrían poner en pie. Vamos, ¿qué esperan? Aún no termino de jugar con ustedes. Diría Vegeta al tronarse los puños. Toppo y Jiren se pondrían en pie, pero estaban agotados y heridos. Jiren caería de rodillas, parecía que estaba por caer. ¡Ja! Ya no tienen energía para hacer algo interesante. Diría Vegeta. Vegeta se giraría solo para darse cuenta de que tanto Whis como Margarita habían desaparecido. ¿En dónde se metieron estos dos? Se preguntaría Vegeta confundido. No importa, es hora de acabar con ustedes. Vegeta prepararía ki en su mano. Estaba por ejecutar a Toppo y Jiren, pero de pronto una extraña energía rodearía su cuerpo. ¿Qué es esto? Se preguntaría Vegeta. Bermud estaba a un lado. Había creado una energía alrededor de Vegeta que lo comenzaría a exprimir. ¿Con qué estabas vivo? Diría Vegeta. Chicos, huyan de aquí. Diría Bermud. Aún podemos pelear. Diría Toppo. Solo necesito hacer tiempo. Tengo que confiar en Goku. Pensaría Bermud. Bermud forzaría su técnica gastando todo lo que le quedaba de energía. El cuerpo de Vegeta estaba cubierto por la energía de Bermud, pero no le hacía ni cosquillas. Bien, lo has intentado. Diría Vegeta. Vegeta crearía un estallido de ki. La energía que lo aprisionaba se esfumaría y Bermud caería de rodillas totalmente exhausto. ¡Adiós! Diría Vegeta al lanzar una bola de ki hacia Bermud. La bola de ki impactaría, pero luego de la explosión no se vería a nadie. ¿Acaso lo desintegré? Se preguntaría Vegeta. Luego, Vegeta vería a Bermud agonizando en brazos de Gohan. ¿Qué demonios haces aquí? Preguntaría Vegeta furioso. Vegeta se daría cuenta de la aureola de Gohan. Así que ese Enmadayo-sama te ha dado un cuerpo para entrenar. Sonreía Vegeta. Dime, ¿cuánto tiempo podrás soportar antes de regresar al más allá? Preguntaría Vegeta. Gohan elevaría su ki hasta alcanzar el estado místico. Sorprendente, has entrenado muy duro. Diría Vegeta. Y también yo estoy aquí. Diría Kefla. No esperaba que también te opusieras. Diría Vegeta. Kefla elevaría su ki al máximo, transformándose en Super Saiyajin fase 2. Esto se pondrá interesante. Diría Vegeta. Gohan y Kefla se lanzarían con todo hacia Vegeta. Comenzarían a golpearlo con una variedad de ataques, pero no lograrían hacerle daño alguno. Esos dos sí que son fuertes. Diría Toppo. Lo importante es que hagan tiempo para que el plan funcione. Diría Jiren. Mientras tanto, Goku seguía acumulando la energía de los 12 universos. Oye,
Aún te falta mucho, preguntaría Piccolo. Parece fácil, pero mientras más energía al mismo tiempo acumulo, más estresante se vuelve, diría Goku. ¿Cuánto te falta? Preguntaría Piccolo. No lo sé, de la manera ideal, varias horas. Es mucha energía de la que nunca podría imaginar, diría Goku de manera tensa. Por Dios, ¿cuántos seres hay en todos los universos? Es increíble. Goku, ¿cuánto tiempo demorarás en crearla? Preguntaría Piccolo impaciente. Ya te dije, unas cuantas horas. Lo mejor que puedo hacer es seguir reuniendo energía. Y en cuanto Vegeta derrote a todos, crear la Genkidama, diría Goku. ¿Y qué tanta energía necesitarías para que sea suficiente para derrotar a Vegeta? Preguntaría Piccolo. No lo sé, perdí la noción del tiempo. Solo tengo que seguir reuniendo energía y listo, gritaría Goku. Piccolo cerraría los ojos, se concentraría y lograría ver la pelea entre Vegeta contra Gohan y Kefla. Están haciendo tiempo, pero no sé cuánto resistan, diría Piccolo. Bills y Champa llegarían. ¡Piccolo, ve a ayudarlos! Diría Bills. ¿Ustedes se encargarán de proteger a Goku? Preguntaría Piccolo. Los demás dioses de la destrucción aparecerían. Todos nosotros lo haremos, diría Kitela. El poder que tenemos no es relevante. No haremos nada peleando contra Vegeta. Tú nos superas por mucho, podrías hacer más tiempo, explicaría Champa. Se los agradezco, diría Piccolo. Piccolo se iría cuanto antes para sumarse a la pelea. Chicos, gracias por protegerme, diría Goku exhausto. Es demasiada energía para un solo mortal. Pensaría Ara que el dios de la destrucción del universo 5 podía sentir la energía que acumulaba Goku. ¿Qué tanto podrá resistir? Ahora solo queda el problema de acercar a Vegeta al momento en que Goku lance la Genkidama, diría Bills. Vegeta peleaba contra Gohan y Kefla. Si bien demostraban ser más fuertes que Toppo y Jiren, no lograban tocarlo. Gohan en un momento lograría golpear a Vegeta en el rostro, haciéndolo voltear a un lado. ¡Gusano asqueroso!, diría Vegeta furioso. Vegeta patearía a Gohan. Este caería al suelo creando un gran cráter. ¡Gohan!, gritaría Kefla preocupada. No te preocupes, él ya está muerto, se burlaría Vegeta. ¡Maldito!, diría Kefla furiosa al lanzarse hacia Vegeta. Pero ni bien le lanzaría un puñetazo, Vegeta lo esquivaría y respondería con una patada en su estómago. Te haré un favor, te acabaré junto con él, diría Vegeta al sujetar el cuello de Kefla y arrojarla hacia Gohan. Kefla caería a un lado de Gohan. Gohan, ¿estás bien? Preguntaría Kefla, pero notaría cómo el cuerpo de Gohan se volvía transparente. Gohan, estás por desaparecer, diría Kefla aterrada. Sí, creo que gasté mucha energía. En cualquier momento volveré al más allá, diría Gohan cansado. Vegeta crearía una gran bola de ki del tamaño de su cuerpo, pero el macaconsapo de Piccolo llegaría para impactar el ataque de Vegeta. Así lograría desviarlo. ¿Alguien más quiere venir a molestar?, preguntaría Vegeta furioso. Señor Piccolo, diría Gohan. Estás por desaparecer. Ahora me toca a mí, diría Piccolo. Piccolo se lanzaría hacia Vegeta. Estiraría su brazo para sujetarlo de la muñeca mientras Piccolo se acercaría a Vegeta. Este le cortaría el brazo. ¿Qué pretendes hacer con ese poder tan débil?, preguntaría Vegeta. ¡Goku, es ahora!, diría Bills. Goku estaba muy cansado, pero no tenía más tiempo. ¡Vamos, crea la Genkidama con lo que tengas de energía!, diría Bills. ¡Ya no hay tiempo! ¡Ahora!, diría Goku. Goku crearía una gran Genkidama encima de él, que iría creciendo a gran velocidad, hasta el punto de crecer tanto como un planeta. La esperanza de los 12 universos está en esta técnica, diría Goku. ¡Eso es increíble!, diría Champa asombrado al notar el gigantesco poder de la Genkidama. Margarita se acercaría a Goku para hablar con él. Tendré que crear un portal gigantesco del tamaño de esa Genkidama. Literalmente será como lanzarle un planeta, ¿vale?, diría Margarita. Me tomará mucho trabajo mantenerlo abierto. ¿Podrás lanzarlo desde aquí? ¡Claro! ¡Pero apresúrate!, diría Goku. ¿Qué es esa energía?, se preguntaría Vegeta. Sentiría desde muy lejos la energía de la Genkidama. Un portal gigantesco se abriría frente a Vegeta. ¡Kakaroto!, gritaría Vegeta aterrado al verlo con la Super Genkidama. ¡Es tu fin, Vegeta!, Goku gritaría mientras sostenía la Genkidama en sus manos. Esa Genkidama era tan grande como un planeta y era la energía de todos los seres vivos de los 12 universos. Goku ya estaba frente a Vegeta y estaba listo para arrojarle la Genkidama y así intentar vencer a Vegeta y traer paz a todos los universos. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku creó una Genkidama con la energía de los 12 universos? ¿Podrá Goku lanzar la Genkidama sin que Vegeta lo detenga? Y también, ¿Goku lanzará la Genkidama sabiendo que Kefla y sus demás amigos están ahí peleando contra Vegeta? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la recopilación de todas estas películas. Si quieren ver más películas, más recopilaciones y más partes,
dejen su like y comentario y suscríbanse. Si este video llega a 8000 likes, subiré las próximas recopilaciones sin falta. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente teoría.